Bien amigos, 3 de la tarde con 5 minutos. Buenas tardes a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva por Facebook y YouTube. Ya estamos en directo desde el estadio Los Chancas, cabina de Frecuencia Deportiva en la tribuna de Oriente. Ya son, repetimos, 3 de la tarde ya con 6 minutos en este momento. Ya están los dos equipos haciendo su trabajo precompetitivo. El equipo visitante de Always Red está en el sector norte, mientras que el equipo de Los Chancas haciendo su trabajo en el sector sur. Ya tenemos las alineaciones de ambos equipos, en breve estaremos dando a conocer. El público sigue llegando, es verdad que hay muy poca asistencia hasta el momento. En la tribuna de Occidente vemos un 40% a 35%, tribuna norte muy poca gente, habrá unos 150 personas. En la tribuna de Oriente habrá aproximadamente unos 300, 400 personas. También un día hábil, un día de semana, un día de trabajo, es complicado para muchas personas de poder asistir así quieran al estadio por motivos de trabajo, motivos de estudio, pero muchos están haciendo el esfuerzo, todavía tienen un margen por lo menos de unos 30 minutos. El partido debe estar comenzando aproximadamente en 30 minutos. Un partido difícil para el equipo Los Chancas, va a ser importante este examen que va a rendir frente a un equipo que el último sábado, jugando en Cusco, le ganó 1-0 al equipo de Cienciano en el Cusco de visita. Este equipo ha quedado tercero en la tabla general de la temporada 2023 en el fútbol boliviano. Tiene varios contratados y creo que será un rival muy importante y exigente para ver cómo va a ser el rendimiento colectivo e individual de los jugadores del equipo de Los Chancas. Vamos rápidamente ya a la alineación de Los Chancas, que hay algunos cambios en relación al 11 que presentó el día sábado pasado. Atención, en el arco estará Daniel Ferreira con el número 30. En la defensa por derecha, Marlon Ruiz Díaz va a continuar con la confianza del entrenador. Con el número 13, Marlon Ruiz Díaz. Back centrales, Kevin Becerra con el 5, Carlos Gamarra con el 2. Y por izquierda también va a arrancar desde el minuto inicial Axel Chávez. En reemplazo de Iván Santillán con el número 15, Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino con el 6. Rudy Palomino con el 6. Diego Carabaño con el 8. Abel Casquete con el 10. José Manzaneda con el 7. Y atención con los cambios en la delantera. Para este partido estará Ángel Ledesma con el 21 desde el minuto inicial y Josep Cox desde el minuto inicial también con el número 9. Repetimos la alineación de Los Chancas: Ferreira, Ruiz Díaz, Becerra, Gamarra, Chávez, Palomino, Carabaño, Casquete, Manzaneda, Ledesma y Cox. Suplentes para que puedan ingresar posiblemente a partir del segundo tiempo: Michal Sotillo, Joe Martínez, Ederson Mogollón, José Luján, Iván Santillán, Diego Temoche, Dustin Rengifo, Ademar Robles, Carlos López, Oshiro Takeuchi, Alan Murialdo y Denilson González. Son los suplentes, incluido también el tercer arquero Anthony Sánchez, jugador andahuelino con el número 2. Así que esos son los cambios que ha hecho el profesor Juan Carlos Basalar, dando la oportunidad a Axel Chávez para ver qué pasa desde el minuto inicial. Ojo que el equipo de Los Chancas será la última oportunidad de este partido para ya ir definiendo el 11 titular para el partido del día lunes 29, partido oficial de la primera fecha, para que el equipo de Los Chancas juegue de local en este estadio frente al equipo de Comerciantes Unidos. Es la última oportunidad, repetimos, para que el profesor Juan Carlos Basalar pueda definir el 11 inicial para ese compromiso. El público sigue llegando, ya el equipo de Los Chancas ha regresado a los camerinos hace un instante. Todavía los jugadores del Always Red que llegaron el día de ayer cerca de las 7 de la mañana tuvieron dificultades. A una hora de Andahuayla se malogró el carro de una empresa andahuaylina que tuvo que ir otro bus para poder rescatarlos. Tuvieron como cerca de 2 horas de espera, pero ya llegaron, ellos ya se encuentran en el estadio en este momento haciendo su trabajo precompetitivo. En breves instantes ya estaremos con la alineación del equipo de Always, a ver si empiezas.
está en el WhatsApp para poder ya dar a conocer, porque ya de los Chancas tenemos. También atención en cuanto al árbitro, ya los 3 principales están haciendo su trabajo de calentamiento, encabezados por el árbitro FIFA Joel Arcón, juntamente con Fritz Ortiz y Aarón Galván. Son los 3, la terna oficial. Estará también como cuarto oficial Javier Quispe. Repetimos, Joel Arcón, recordemos que fue el árbitro principal en el compromiso del 27 de octubre, cuando el equipo de los Chancas en penales logró ganar al equipo de Alianza Universidad de Huánuco y lograr el ascenso histórico a la primera división. Y hablando de la primera división, este viernes comienza la primera fecha. Este viernes 26 comienzan los partidos ya oficiales. Habrá partidos el viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes 29 jugarán en el Estadio de los Chancas el compromiso que corresponde a la primera fecha. En la segunda fecha, el equipo andabolino tendrá que viajar hasta la región Cajamarca, porque le corresponde jugar frente a Comerciantes Unidos. Y el comando técnico, encabezado por el profesor Juan Carlos Bacelar, tiene que estar atento. ¿Para qué? Para que pueda ver el partido que este fin de semana, el sábado, se va a jugar en Cusco entre Cienciano, que jugará de local, jugará frente a Comerciantes Unidos, que será el siguiente rival. Como los partidos son televisados, va a ser muy importante analizar, revisar el video de ese partido, o si puede ver en directo, para tener idea cómo está el equipo Comerciantes, que ha hecho también varias contrataciones en relación a su participación en la Liga 2 del año 2023. Bien, hay algunos colegas que están llamando, lamentablemente ya no podemos hacer nada, estamos ya en cabina, ya tendrán que hacer la gestión necesaria, ya no tenemos tiempo, hemos tratado de salir para apoyarlos y estamos saliendo. Atención, gracias a Pollo Sala Brasa Don José. Pollo Sala Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pedidos al 955-767606. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3 Pochota, a una cuadra del hospital. Pedidos y reservaciones al 983-740420 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andabolina. Gracias por su preferencia. Avenida Andabola 270, teléfono 983-668909. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La Mansión Casa Hotel, avenida Perú 665. Reservaciones al 205613, teléfono fijo, y al teléfono WhatsApp celular 983-668864. La Mansión Casa Hotel. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencia, consultas, saldos, cobranza, remesa al extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención, todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldos para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Atención, también se vende un terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la Avenida Perú, cerca de la Mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Los interesados, llamar al 983-668892. Repetimos, 983-668892. Se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Repetimos, 980-70-1330. También gracias, estamos saliendo gracias a Ferretería y Transportes Yosanara. Ferretería y Transportes Yosanara. Somos distribuidor exclusivo de cemento, sol y aceros Arequipa. Visítenos en la avenida Perú 665 al costado de la Mansión Casa Hotel. Además somos transportistas de carga. Andahuaylas, Ayacucho, Lima y viceversa. Ferretería y Transportes Yosanara. Los mejores descuentos al mejor precio. También gracias a MIR Inversiones Eléctricas, que ofrece las mejores novedades para tu casa, como focos, parlantes, foco de 3 tonos, focos a colores, apliques solares, paneles LED. Contamos con técnico especializado en electricidad industrial. Comunicarse al 950-068-978, Avenida Perú 680. MI Inversiones Eléctricas, también apoyando al deporte andabolino con frecuencia deportiva. Vamos ya con el saludo también de André Vargas,
¿Cómo ves este partido que será el último amistoso que tendrá los Chancas antes de debutar en la Liga 1 en la primera división el próximo lunes 29? Buenas tardes, André. Buenas tardes, Melciades. Buenas tardes a los más de 300 conectados que tenemos en Facebook y a los casi 50 conectados que tenemos en YouTube. Voy a aprovechar de saludar rápido a los primeros que nos escriben. Alberto Vinces nos dice: hola amigos de Frecuencia Deportiva, buenas tardes. ¿Por dónde se transmitirá el partido de hoy entre Chancas y Always Ready? Ningún canal de televisión va a transmitir el partido el día de hoy. No hay ninguna cámara en el estadio, no ha habido ningún anuncio de programación, ni por el lado de Liga 1 Max, ni por el lado de Nativa. Entonces, por ahora, solamente se va a transmitir por audio, porque los medios que estamos en el estadio no tenemos los derechos para la transmisión en video. Aybar Napip nos dice hola. Rafael Barbosa también nos manda saludos. David Coronado te dice: buenas tardes, promoción Melciades. Felicitaciones por tu programa deportivo y un saludo para la gran nación Chanca. Un abrazo fuerte para Papino, mi promoción 80 del glorioso Colegio Juan Espinosa Medrano. Juan Antonio Vargas, buenas tardes, Frecuencia Deportiva. ¿Por qué el club ha programado jugar la fecha 1 un día lunes? El club no programa los partidos. Los partidos son programados por los canales de televisión, en este caso por Liga 1 Max. ¿Qué pasa? Liga 1 Max, que es el principal dueño de los derechos, tiene el derecho de 15 equipos que juegan en Liga 1. Lo que busca es que absolutamente todos los equipos que no se crucen partidos. Se transmitan todos los partidos. Que no se tengan que transmitir 2 partidos a la misma hora para que no se robe el público, ¿no? Entonces, no todos los estadios tienen la capacidad para jugar de noche. Son muy pocos los equipos que tienen estadios habilitados para jugar de noche. Entonces, Chanca solamente tiene la disponibilidad del estadio, yo creo que desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, más o menos. Entonces, es por eso que la televisión programa partidos desde el día viernes hasta el día lunes. Así es, la programación, esto ya no es novedad. Desde ya prácticamente hace 2-3 temporadas, incluso en la Liga 2, recordemos que jugó el año pasado el equipo de los Chancas. Algunos partidos se jugaron martes, jueves, miércoles, sábado, porque anteriormente, hace 2 años sí, el equipo local, como no había televisión, transmitía o se programaba los partidos los domingos, que era un día libre, un día de descanso y donde había mayor asistencia de público y también había una muy buena taquilla, y eso era sumamente importante para las arcas del equipo, en este caso de los Chancas. Pero en esta Liga 1, como explicaba André, la televisión tiene que transmitir por contrato todos los partidos en directo, todos los partidos absolutamente en directo, y para que no se crucen los partidos en un mismo horario, tiene que jugarse en días, digamos, desde el viernes. Como son 9 partidos los que se juegan en el estadio, en el campeonato de la Liga 1, y 3 equipos son de otra empresa que es Gol Perú, que son Universitario, Manucci, Boys. Cuando ellos juegan de local, la transmisión es a cargo de Gol Perú, que es de Movistar TV, mientras que los otros 15 equipos, los derechos tiene 1190 porque tiene convenio con Liga 1 Más, que está en 3 operadores, en DirecTV, en Claro TV y también Ves Cable. Las personas que quieran ver en cualquier parte del Perú, sobre todo, tienen que contratar a estas empresas para que tengan el derecho de ver todos los compromisos. Hay algunas páginas que no son autorizadas, pero siempre tienen dificultades, se congelan o hay problemas en la señal. Para evitarse cualquier situación, tiene que ir a estos operadores que de pasada le hacemos publicidad. Repetimos, ya tenemos la alineación del equipo de los Chancas en breve. Vamos ya con el equipo también del Always Ready, que tiene a los siguientes jugadores. Atención, en el arco estará Alan Borja con el número 1. Alan Borja con el número 1. En la defensa, de derecha a izquierda, Héctor Cuellar con el 13, Marcelo Suárez con el 5, Luis Caicedo con el 18, Moisés Moisés Paniagua con el número 40. En el medio campo estará Enrique Taborga con el 6, Aldalit Terraza con el 10, Julio Herrera con el 7, Sebastián González con el 8. Y adelante, José Carabelli con el 14 y el jugador Wesley da Silva con el número 9. Por el apellido parece que es brasilero, Wesley da Silva con el número 9. Repetimos la alineación del equipo de Always Ready. Está Alan Borja con el 1, luego está Héctor Cuellar con el 13, Marcelo Suárez con el 5, Luis Caicedo con el 18, Moisés Paniagua con el 40, Enrique Taborga con el 6, Aladit Terraza con el 10, Julio Herrera con el 7, Sebastián González con el 8,
José Carabalí con el 14 y Wesley da Silva con el número 9. Mientras que el equipo andabalino, atención, estará con los siguientes jugadores. En el arco, en el arco está Daniel Ferreira. En el arco es Daniel Ferreira con el 30. El defensa, Marlon Ruiz Díaz, marcador derecho con el número 13. Kevin Becerra con el número 5. Carlos Gamarra con el 2 y Axel Chávez con el número 15. En la defensa hay un solo cambio para este partido. Descansa Iván Santillán, ingresa desde el minuto inicial Axel Chávez. Mientras que en el medio campo estará Rudy Palomino con el 6, Diego Carabaño con el 8, Abel Casquete con el 10, un poco más adelante José Manzaneda con el 7 y dos jugadores que debutan, digamos, desde el minuto inicial. Dos jugadores, Ángel Ledesma con el 21 y Joseph Cox con el número 9. Ángel Ledesma con el 21 y Joseph Cox con el 9. Descansa en este partido, por lo menos del minuto inicial, el jugador López, Carlos Augusto López y también Alan Murialdo, que están en la banca. En la banca están los siguientes jugadores: Michel Sotillo, Joe Martínez, Ederson Mogollón, José Luján, Iván Santillán, Diego Temoche, Dustin Rangifa, Demar Robles, Carlos López, Osiro Takeuchi, Alan Murialdo, Denilson González y Anthony Sánchez son los suplentes para el día de hoy. Ya el equipo de Bolivia regresó a los camerinos, ya en cualquier momento ya deben salir en forma oficial. Son ya 3 de la tarde con 21 minutos, el partido está programado para las 3:30. El público sigue llegando, pero muy poca asistencia en comparación al partido del día sábado. Vemos en la tribuna de Occidente por lo menos un 45%, lo que hay que destacar, la barra bien organizada del ejército peruano que está ubicado en la tribuna de Occidente, que da hacia el sector sur. Mientras que en la tribuna norte vemos también muy poca asistencia, habrá unas 100 personas. Tribuna de Oriente, que es la tribuna que tiene mayor asistencia siempre, vemos por lo menos habrá unos 500 personas. Creo que pasan unos 1.200 personas hasta el momento, por ser también un día de trabajo, un día hábil, hoy martes. Y repetimos, ya las cosas están quedando listas. Reiterar que no hay transmisión por televisión. Las 3 torres que estaban diseñadas o están diseñadas para la instalación de las cámaras respectivas, no hay. En la cámara central vemos a una persona, posiblemente sea a una persona que está queriendo ver de esa ubicación que se ve mejor. Y en cuanto al clima, para los amigos que están fuera de Andahuaylas, está un poco nublado, con algunos claros, seguramente habrá sol por ratos, pero todavía no hay una amenaza de lluvia, por lo menos hasta el momento. Bien, vamos con saludo también de Alex Roer, que ya preparó planillas. El día de hoy ya tenemos la alineación de ambos equipos, ya será más fluido la transmisión para todos nuestros seguidores que tendrán que escuchar Frecuencia Deportiva por Facebook y YouTube. No se olviden de compartir, suscribirse y poner el like respectivo para que podamos crecer como canal y podemos hacer mejoras con adquisición de nuevos equipos para llevarles toda la información deportiva. Alex, buenas tardes. ¿Cómo ves este partido, último partido amistoso antes de la fecha del día lunes, que será la primera fecha oficial? Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes Vargas. Buenas tardes, André y todos los que están escuchando la radio. Acá otra vez cubriendo esta información importante para el conjunto local, para los Chancas de Andahuaylas, que como preparatoria, tú lo decías muy bien, es el último partido. Y ojalá que le basten esta cantidad de partidos que ha tenido hasta el momento para poder afrontar correctamente o de la mejor manera la Liga 1. Creo que este es el rival más exigente, según mi opinión, que va a tener el conjunto de los Chancas Mircea de Vargas. Pienso que esta tarde se va a mostrar de alguna forma realmente de qué está hecho los Chancas. Todos los lados positivos que vino mostrando. Hoy día esa es la prueba para que si efectivamente esto lo que estaba indicando en los comentarios anteriores de que Basalar estaba poniéndole el sello de este buen trato a la pelota, cosa que se notó mucho con el Cienciano y le hicimos bastante daño. Ojalá que ahora se pueda notar eso, pero Always Ready es un equipo que de alguna forma, por ser uno de mayor nivel que los equipos a mi consideración hemos afrontado, tiene mayor nivel, lo va a poner sobre el tapete. Igualmente, al tener este rival fuerte al frente, igualmente va a poder también mostrar sus falencias al equipo de los Chancas. En resumen, va a ser una buena tarde para poder evaluar con mayor plenitud y con mayor transparencia, voy a llamarle así, a los Chancas de Andahuaylas. Vamos a tener una bonita tarde
y exigimos o esperamos que los Chancas responda de la mejor forma esta tarde y pueda ganar también este partido. Bien, vamos si tenemos algunos comentarios con André mientras va preparando el equipo. Ya estamos ya a pocos minutos del inicio del partido, son ya 3:25. Faltan 5 minutos, ya los dos equipos han regresado a los camerinos. Para poder salir ya en forma oficial. El árbitro será el señor Joel Alarcón. Vamos a estar atentos, lamentablemente los colegas nos están llamando. Hubo una descoordinación, el club Los Chancas no solicitó la lista. El sábado hemos estado sin la lista con los carnés, pero parece que hay muchas falsificaciones y vamos a tratar, ya el tiempo nos está ganando lamentablemente. Bien, reiterar que en breves instantes ya debe estar regresando los dos equipos, partido programado para las 3:30, ya son 3:26. Los árbitros también ya hicieron su trabajo de calentamiento, en cualquier momento debe estar saliendo Joel Arcón, árbitro principal que estuvo, recordemos, el 27 de octubre en la finalísima, en el partido más importante del fútbol andovelino, donde logramos la clasificación a la Liga 1. Ya estamos a pocos días, hoy día estamos 23, faltan 6 días para que el equipo de los Chancas debute en la Liga 1 el próximo lunes a las 3 de la tarde en este estadio. Recordemos que ya se habilitó, ya se dio como aprobado, ya se levantó las observaciones del estadio de los Chancas para que la federación pueda programar. Ya en muchos medios ya se dio a conocer, algunos incluso están comentando que la cancha no estaría en buenas condiciones. Estamos viendo que la cancha no está al 100%, vemos algunos vivos, algunas partes medio amarillas, pero estamos seguros que en los próximos días esto va a ir mejorando con el trabajo que harán los técnicos encargados del mantenimiento. En este momento va saliendo con fuerza el sol, sobre todo en la tribuna de Occidente. Vamos a ver si tenemos comentarios de nuestros seguidores a través de YouTube y de Facebook. Adelante, André. Sí, felicidades. Antes, aprovechando que comentabas la actualización de la fecha número 1 de la Liga 1, es verdad, la página de la Liga Profesional de Fútbol Peruano, el Twitter oficial, acaba de publicar, bueno, ya hace casi 2 horas, a la 1:41 de la tarde, ha publicado que se confirman los estadios que estaban pendientes de confirmar. Y ya es oficial que el día lunes 29 de enero, Chancas va a enfrentar a Unión Comercio, en el estadio Los Chancas a las 3 de la tarde. Entonces, como estamos viendo, la Liga 1 ha confirmado oficialmente que el partido del viernes 26 de enero se juega en el estadio Germán Contreras entre UTC y Garcilaso, y que el partido del lunes 29 de enero, que es el que nos interesa, se va a jugar en el estadio Los Chancas a las 3 de la tarde. Recuerden, entonces, queda confirmado el partido del lunes 29 de enero en Andahuaylas. Lo que parecía imposible hace un par de semanas, lo que parecía lejano, hoy es una realidad. Vamos a ver el debut de nuestro primer equipo purimeño en Liga 1 en nuestra casa, en el estadio que nos llevó a Liga 1, en el estadio en el que tuvimos que sufrir varias definiciones. Hemos estado 8 años batallando con la Liga 2. La definición de penales la hemos vivido acá contra Alianza Universidad de Huánuco y es una realidad. Vamos a jugar el día lunes 29 de enero contra Unión Comercio a las 3 de la tarde en el estadio Los Chancas. Partido confirmado, ya no hay duda, así que a prepararse, a ahorrar. Todavía no se sabe cuánto costarán las entradas. Parece que ya entre el jueves y viernes debe darse a conocer, y también las entradas a la venta. Cuando van ingresando ya los jugadores, en este caso de Bolivia, y también los suplentes de los Chancas. Vamos ya con el saludo de Rafael. ¿Cómo ves el ambiente de afuera? ¿Cómo está? ¿Todavía hay cola o hay poca gente? Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Milciades. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, André. Efectivamente, Milciades, el segundo partido de los Chancas, 6C. La gente todavía sigue llegando, el partido todavía no empieza, así que pueden seguir llegando. Hay todavía personas en la puerta principal de la Avenida Perú. Hay todavía cola. Y cuando salen los equipos al campo ya. Sí, efectivamente, André, cuando salen los equipos, ¿no? De los Chancas 6C y el Always Ready. El equipo de Chancas va a jugar con su camiseta principal. Va a jugar con su camiseta principal, con la camiseta de color, la mitad de color medio anaranjado y la otra mitad del color guindo. Mientras que el Always Ready va a jugar con su camiseta clásica, también la camiseta principal muy parecida a la del River Plate, color blanco con una banda roja, short y medias negras. Entonces ya se van acercando hacia la tribuna de Occidente para hacer el ingreso oficial, mientras que todavía no vemos a los árbitros, a ver si me ayudan, si los logran divisar. Todavía no salen los árbitros del partido, para que tengan una idea más o menos de cómo están las tribunas. La tribuna de Oriente, que es la que recibe el sol, debe estar a un 40-50%.
La tribuna occidente también debe estar a un 50% y la tribuna norte es la que por ahora está más vacía, debe estar a un 30%. Sí, adelante, André, cuando los árbitros ya se encuentran en las graderías para ingresar al gramado de juego, para que empiece, ¿no?, este segundo partido de los Chancas. La gente todavía puede llegar, las graderías aún no se llenan. Dale. Sí, bueno, entendiendo que es un día bastante hábil martes, a pesar de eso la gente está acá en el Estadio de los Chancas, hay una asistencia importante, pero nada comparado con lo que fue, por ejemplo, con el partido ante Alianza Universidad. Una tarde simpática como espectáculo, André, Rafa, y esperemos qué es lo que pasa en este partido. Sí, una partido... tarde linda. Sí. Tarde linda, porque a pesar de que parecía que se nublaba, parecía que garoaba un poquito, parece que no va a haber lluvia en todo el partido. Hay un par de nubes negras, pero gran parte del cielo todavía está despejado, entonces puede ser que las nubes se vayan moviendo hacia el sur y que no tengamos lluvia esta tarde. Ya se disponen ahora sí, los árbitros y los jugadores están listos para ingresar al campo, están al borde de la cancha, del lado de la tribuna de occidente, la gente continúa llegando todavía. Recordemos que es día martes, día de trabajo, la gente seguramente ha pedido permiso, algunos de repente han entrado súper temprano a la chamba para salir un poco más temprano y seguramente se vaya a llenar a lo largo del partido. Y ya saltan los equipos al campo, Milciades. Sí, Rafael. Efectivamente, André, cuando en estos momentos hace su ingreso los equipos de los Chancas y el Always Ready, ¿no? Ya en su segundo partido de los Chancas. Efectivamente, hay personas que han tenido que pedir permiso en su centro de trabajo, ¿no?, para que se den cita el día de hoy a este estadio Los Chancas de Andahuaylas. Sí, Rafa, para también comentarles un poco a la gente que nos esté escuchando que la casaquilla típica, estándar de este Always Ready es parecido al de Municipal de Lima, ¿no? Al Municipal de Lima o al River Plate, ¿no?, de Argentina. También, de la selección nacional también, ¿no? Parece, el Alfonso Ugarte también tiene este mismo diseño. Parece que estaríamos jugando contra el Municipal o el Alfonso Ugarte. Una tarde interesante y sobre todo para evaluar a los jugadores del conjunto local. Finalmente, siendo el último partido, Basalar ya estará más o menos evaluando quiénes son los 11 elementos con que normalmente va a tener que contar en cada partido. Y lo mismo con los sustitutos, Milciades y Vargas. Bien, ya 3 de la tarde con 32 minutos, ya se saludaron los dos equipos con sus respectivos jugadores. En este momento están posando los amigos bolivianos del Always, juntamente con sus niños que han venido de mascota. Están posando para los fotógrafos. Nosotros también estamos presentes con Ángel Jorizapra, quien está haciendo las tomas respectivas que estaremos publicando en horas de la noche. En este momento también el equipo de los Chancas saludan a los jugadores a la tribuna de Occidente, a la tribuna de Oriente y también a la tribuna Norte. Reiteramos que el equipo ha hecho algunos cambios en relación al partido anterior. Ha ingresado, sobre todo adelante, hay 2 cambios. Va a jugar Joseph Cox con 9 y Ángel Ledesma con el 21. No juega Murialdo, no juega López. Y el marcador izquierdo, Axel Chávez, jugará desde el minuto inicial. Cuando vemos también en este momento que ya van posando los jugadores del equipo de los Chancas para la foto histórica del día de hoy, martes 23, un partido internacional frente a este equipo del Always Ready, que le ganó a Cienciano el día sábado 1-0 jugando en Cusco, y también es un equipo que quedó tercero en la Liga Boliviana y jugará la primera fase de la Copa Libertadores frente a Sporting Cristal en partidos de ida y vuelta. Además, este equipo tiene costumbre de jugar en altura, no le va a chocar para nada la altura de Andahuaylas. Ellos juegan incluso a mayor altura allá en La Paz, Bolivia, y eso hace de que va a ser un rival muy exigente. Ya el árbitro principal, repetimos, el señor Joel Arcón, va coordinando con los capitanes para poder seguramente elegir quién arranca, o en cuanto a la cancha creo que están de acuerdo, y ya se van saludando, se van despidiendo los capitanes con los señores árbitros, en este caso que es Joel Arcón, Fritz Ortiz, Aaron Galván y cuarto oficial Javier Quispe. Ya la fotografía, Rudy Palomino está como capitán del equipo de los Chancas, cuando la barra del ejército creo que bien organizada, bien disciplinada, haciendo también la fiesta acá en el estadio de los Chancas y alentando al equipo andaolino. Ya las cosas van yendo hacia el centro, el árbitro principal Joel Arcón con la pelota en la mano para poder, han hecho cambio en el
de la cancha. El equipo de los Chancas comenzará atacando de norte a sur y el equipo boliviano de sur a norte. En el sorteo respectivo se hizo el cambio y van haciendo el traslado. Los jugadores se van ubicando hacia este sector del sector norte, cuando vemos en un círculo todos haciendo las últimas arengas para el compromiso respectivo. Vamos, Alex. Milciades, ¿qué tan importante es que un partido se programe un fin de semana? Porque si esto fuera un sábado o domingo, seguramente las graderías estarían repletas y esto implica la parte económica del equipo. Eso es lo que manda finalmente la parte económica. Entonces, yo sé que no depende del equipo, pero ¿cuánto falta hace que los partidos se jueguen acá, lo menos para nosotros, y apoyar a nuestro equipo un fin de semana? Lamentablemente la dirigencia de los Chancas está pagando un poco derecho de piso porque se demoraron primero en iniciar la pretemporada, que fue el 2 de enero. Casi todos los equipos empezaron en la segunda quincena de diciembre y al no tener mucho tiempo trabajando en la pretemporada, se concretó el partido, recordemos que en Cusco con Cinciano, y a la siguiente semana ya no había mucho tiempo para que comience el campeonato y tuvo que jugar con dos equipos el sábado, que estaba programado primero para el viernes y para el día de hoy, porque ya no hay tiempo, porque empieza este fin de semana. Ya vamos preparando, ya a ver si nos vamos alistando para alistar también el cronómetro. Va a comenzar en cualquier momento el partido. Atención, son ya 3 de la tarde, exactamente, vamos a ver con la hora, 36, 3:36, 6 minutos de retraso. Va a comenzar, va a iniciar con la pelota el equipo de Always Ready de Bolivia. Va conversando el árbitro Joel Alarcón. Parece que uno de los jugadores, vamos a ver, va a darle el visto bueno. Y ya a estar atento, Alex, con la narración de este compromiso. Cambios que hubo en la delantera del equipo de los Chancas. Va a jugar Cox y Ledesma desde el minuto inicial. Vamos a ver. No juegan López ni Alan Murialdo. Los dos quedan en la banca para cualquier momento. Y también Chávez en reemplazo de Santillán el día de hoy. Comenzó el partido. Adelante, Alex. Gracias, Milcia de Vargas. Gracias a todos los que están escuchándonos acá en cabina. André Vargas, Rafael, nuestro querido Rafa. Comenzó el partido aquí en Los Chancas, señoras y señores. Un lindo partido, un buen sparring para el conjunto local. A ver qué sale esta tarde de deporte. Finalmente tendrá las ideas claras cómo anda su equipo. Juan Carlos va a salar estos primeros instantes del partido. Señoras y señores, del fondo va sacando el número 2, Gamarra, para el conjunto local de zurdo. Ahí en el medio campo, cometía falta, ¿eh? No, una mano de Cox. André, vamos a darle. Es una mano de Cox, el pase de Axel Chávez buscándolo. Cox intenta pararla con el pecho, le termina pegando la mano y hay tiro libre en salida para el equipo Always Ready. Ahí Always Ready arriba. La pelota venía Moisés Paniagua, parece ser juvenil este jugador. Lo veo de pequeña estatura o solamente es apariencia pura. El 40 que está acá arriba, delantero del conjunto visitante. El Always Ready, que está en la parte o en la previa de la Libertadores. Jugará el repechaje con el Sporting Cristal de Perú. Una tarde interesante. ¿Qué tal el partidito que tenemos? El 20 de febrero a las 7:30 se enfrenta Always Ready versus Sporting Cristal. ¿Ese es partido único o de vuelta? Es partido de ida, se juega en Bolivia, y el partido de vuelta lo juegan el 27 de febrero en Lima. Sporting Cristal contra Always Ready. Vale. Bien, vamos a también tener una idea clara cómo juega este equipo. No tengo información si este es el habitual equipo A del Always Ready, Milciades, a ver si nos echan el dato. Estamos entonces con el primer equipo del Always Ready. Y este conjunto quedó tercero en la liga regular del año 2023 allá en Bolivia. En términos generales, se entiende que el fútbol peruano, tiene mayor nivel que el de Bolivia. Pero cada partido es una historia distinta. Se viene el ataque. El Always Ready, ahí va tocando el jugador Da Silva, el brasilero, por la izquierda. González mete al centro. Pone la cabeza muy bien Becerra y aleja el peligro. La tiene el conjunto local ahora. 3/4 de cancha, falta que favorece el conjunto boliviano. Milciades de Vargas. Cobra falta de Manzanet, del árbitro Alarcón. Parece que era jugada peligrosa, levantaba la pierna muy alto. El equipo boliviano juega rápido, con triangulaciones en primer toque, y es un poco que no le da posibilidad de que la defensa pueda organizarse. Creo que es importante también este tipo de juego, porque en la Liga 1 va a tener muchos equipos que jugarán así jueguen de visita. Informó, vamos con Rafael.
Somos Frecuencia Deportiva, la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. Ahí la va a pegar el conjunto visitante. Lanzamiento libre peligroso que favorece el conjunto visitante, señoras y señores. El 14 frente a la pelota. Este es el jugador Carabalí. Está también del otro lado de perfil derecho. No lo logro divisar el número. Está Carabalí de pierna zurda. Está muy cerca Joel Alarcón, el árbitro del encuentro. De zurda dejó al derecho, de pierna por afuera. Choque en la barrera. La jugada no tuvo nada de peligro. La controla muy bien Casquete. Se va por el medio. Debe soltar. Adelantó mucho la pelota. Mircea de Vargas. No tenía dónde dar el pase. Creo que debió apoyarse con sus compañeros para poder salir con fluidez en el contragolpe. El equipo está empezando con una muy buena marca del equipo visitante. Está marcando la salida. Vamos a ver cómo sale, cómo responde Ledesma. Vamos a ver muy fuerte el pase a Ledesma. Ledesma está jugando un poco recostado a la izquierda, mientras que Cox va a jugar como centro delantero, un poco más hacia el centro. Y vamos a ver cómo también trabaja con Manzaneda y con, en este caso, por el sector izquierdo, Axel Chávez. Ahora, cuando hay una falta de Ledesma, ¿no? En contra del jugador número 10 de Always Ready. Algo que resaltar en estos primeros minutos es que cuando intenta Chancas salir jugando con el balón, muchos jugadores de Always Ready presionan muy alto. Por encima de los 3/4 de cancha, acumula mucha gente en la presión arriba Always Ready y eso le está costando bastante a Chancas para poder elaborar. Hace un momento, me parece que era Becerra, lanzaba un pelotazo buscando Ledesma, pero sin mayor peligro, no terminaba alcanzando. Entonces va a tener que calmarse un poco Chancas, tener que abrir la cancha y tienen que ser muy precisos a la hora de salir porque Always Ready presiona muy alto. Ahí Axel se equivoca, se va ahora Always Ready, ahí por el 14 el jugador. Este es Carabalí. En el fondo logra resolver el conjunto local. Carabaño tocando muy bien con Casquete, atrás, con Ruiz Díaz. Carabaño un poco forzado, balón exigido para él. Carabaño pone el cuerpo muy bien. Tiene excelente calidad Carabaño. Mucha técnica y mucha serenidad para jugar. Sí, bastante afino Carabaño. Un buen refuerzo que llegó al conjunto local. Señoras y señores, por la banda izquierda la tiene Manzaneda. Axel Chávez, que después de varios partidos está comenzando como titular. Tal vez un poco presionado, cometían antes un error, se equivocaba. Desde el fondo ahora va a ser el conjunto local que este partido empata a los Chancas 0-0. Apenas han transcurrido, vamos con la oficial de tiempo. Tiempo y marcador Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la mansión Casa Hotel, Farmacia Cristo Rey. 5 minutos del primer tiempo del marcador 0-0. Sigue el fútbol. Balón en el medio campo. Jugada Fortería y Osanara. Se equivoca Cox. Es el panameño. Sí, se equivoca. Muy preciso el jugador el panameño Cox. En efecto la tiene. Buena de Manzaneda. Hizo a lo Cristiano. Se equivoca. Se emociona después de la bicicleta. Recupera. Ahora tiene Axel. Vamos Axel. Tiene que tomar confianza. Cruzó la línea central del campo de juego. Se frena. Entrega seguro. Muy bien. Esta es la jugada que le va a dar confianza a Axel Chávez. En el medio campo. Domina el conjunto local. Palomino. Carabaño que mandó la pelota por la banda derecha. Va recibiendo el esférico. Abel Casquete, el ecuatoriano. Está recibiendo la pelota Ruiz Díaz por la banda derecha. Avanza con todo. Ruiz Díaz deja la apuesta para Abel Casquete. No tiene Casquete. Intenta el descuento. Se mete Casquete por la banda derecha. Puede sacar el centro. No. Se embate con todo ahí Luis Caicedo para echar esa pelota al córner. Al saque de fondo. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, ubícanos en la avenida Andahuaylas 270 al 983-668909. Informó Frecuencia Deportiva, André Vargas. Así es, el primer acercamiento del equipo de Chancas no llevó mayor peligro, pero fue la primera vez que se intentaron agrupar ahí por la derecha y con Cajete cuando ataca Chancas. Ahí la tiene Carabaño, dejó la apuesta para Manzanera por la banda izquierda, está llegando ahí el jugador Ledesma, que no puede lograr un buen centro, pita el árbitro. Lanzamiento libre para adentro, señoras y señores. Falta de Terrazas. Está indicando Joel Alarcón. Falta de Terrazas. Mircea de Vargas. Así le dejaba la pierna peligrosa a Rudy Palomino, el número 10, Terrazas, si no me equivoco.
Y el árbitro Alarcón cobra tiro libre, bastante peligroso, un poquito abierto hacia el sector de occidente. Vamos a ver, está Manzaneda, está Casquete, 2 jugadores, mientras hay como 5 o 6 jugadores del equipo boliviano que van reclamando al árbitro Joe Alarcón. Ha mejorado un poquito en estos minutos el equipo andaluino para buscar el primer tanto. Tiro libre para el equipo de los Chancas, informó. Agente Interbank. Continúa de Farmacia reclamando, Cristo Rey. bastante. Depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, pago de universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 a 9 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubícanos en la avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arriedas. Informó. Frecuencia Deportiva y Ferretería Yosanara, André Vargas. Sí, cuando los jugadores de Always Ready están presionando mucho al árbitro Joel Alarcón, se acercan muchos a hablarle muy cerca, reclamarle todo. Estos jugadores de Always Ready le están reclamando todo al árbitro, pero el árbitro es un árbitro muy experimentado. Yo creo que va a saber manejar ese partido sin problemas. Tiene mucha experiencia. Joel Alarcón es bastante sereno, no tiene por qué ponerse sentido presionado, incluso vino a apoyarlo de alguna forma el juez de línea de Occidente. Hay un tiro libre que están 2 jugadores andahuelinos o de los Chancas. Manzaneda con el 7 y Casquete con el 10. Vamos a ver quién ejecuta. También ha subido, como es en la jugada de pelota parada, los 2 backs. Tanto Gamarra como Becerra están en el área y ha quedado como último hombre Rudy Palomino. Informó. Ferretería Yosanara. Los mejores descuentos al mejor precio. Señoras y señores, balón parado que favorece el conjunto de los Chancas, que buscará el primero de esta forma. Frente a la pelota está Ledesma, con el 7 en la espalda. También está Casquete. Señoras y señores, esto ocurre a los 29 minutos con 30 segundos de este primer tiempo. Está Manzaneda de derecha al área, a la barrera. Choca la pelota Muy al bajo. muro, en el muro, muy bajo, sí. No logró darle la altura necesaria. El jugador Manzaneda. Balón que vuelve al campo de los Chancas. Corre ahí Axel Chávez. Tiene que resetear con el canguro Ferreira desde el fondo. Axel intenta dominar la pelota. Lo tiene. Toca arriba para Manzaneda. Sale bien. Axel sale muy bien por la banda izquierda. André Vargas. Así es, ni bien intenta retroceder Chancas para buscar un poco de oxígeno atrás, Always Ready lleva muchos hombres arriba cuando se viene Chancas. Ahí el centro con complicaciones de Ledesma. No pudo Ledesma. Milcia de Vargas. Una muy buena jugada rápida de Carabaño abriendo hacia el sector occidente donde estaba Casquete. Casquete le da el pase para Ledesma. Ledesma controla a medias, pero en la segunda jugada se resbala, pierde estabilidad y pierde una clarísima oportunidad porque venía al centro para buscarlo a Cox, que estaba acompañando en el punto penal. Sigue el juego, lateral para los Chancas. Yo creo que ahí Ledesma tiene que revisar sus chimpunes porque ya en estos primeros 10 minutos no es la primera vez que se resbala. Una por la banda izquierda, otra por la banda derecha, tiene problemas para poder conducir equilibrado. Sí, también tiene que ser un tema de cómo te estás parando. Se recuerdan que los del Real Santa Cruz había un montón de jugadores que se resbalaban. Estaba más mojada la cancha. Claro, el partido pasado. Y pienso que no es el chuzo necesariamente, sino que cómo el jugador está parándose en el campo de juego. Sí, ahora, antes, para comentar un poco, en la jugada previa a este ataque que no llegó a nada de Chancas, trató Chancas de resetear el juego atrás, incluso llegando a compartir la pelota con el arquero Ferreira. Y no tuvo mucho tiempo para pensar Chancas, porque Always Ready sale con 3 jugadores muy rápido a presionar arriba y asfixia un poco a Chancas. Axel Chávez se asocia muy bien con el jugador Manzaneda, hace una pared y sale. Pero este es uno de los equipos, hasta el momento, de todos los que han venido a Andahuelas, de los que mejor presionan en salida de Chancas. Y además juega de igual a igual, no se está replegando. Informó. Sí, en línea, Frecuencia Deportiva, en líneas generales es un equipo de mayor calidad. Se nota la jerarquía, se nota que es un equipo que va a jugar Libertadores este 2024. Perfecto, André Vargas la tiene. Axel Chávez, Ledesma, Axel Chávez, tocando con Rudy Palomino. Desde el fondo del conjunto local. El capitán toca por la derecha. Este es el jugador Becerra. Kevin Becerra. La pelota cruza la línea central del campo de juego. Rui Díaz tocando para Abel Casquete. Abel no puede con la pelota. Finalmente indican que el balón había chocado en un elemento del Always Ready. Y el balón se pierde lateral. Milcia de Vargas. Así es, hay una jugada que reclamaba también los jugadores de Bolivia, pero en última instancia lateral a favor del equipo de los Chancas. Rui Díaz con la pelota. Ahí de derecha, Rui Díaz. Suelta. Pisa la pelota contra el Gras, la tiró arriba mal.
Ahí se equivocan. Se dieron cuenta que cuando el conjunto local se ve presionado es donde comienzan a equivocarse. Sí, pero es que presionan con muchos hombres. O sea, para hacer lo que está haciendo Always Ready hay que tener un buen desempeño físico. Y me parece que es un equipo que no le va a costar, creo, el segundo tiempo, que normalmente es donde se apagan los equipos acá. Conoce la altura. En efecto, Milcia de Vargas, Zamora por la banda izquierda se iba, Always Ready. Pero la pelota se va al lateral que favorece el conjunto de los Chancas. Y formó. Frecuencia Deportiva. Hace 2 minutos se cambió la pelota porque parece que había perdido presión y tuvieron que cambiar rápidamente el balón respectivo. Sigue el fútbol, ataca o se defiende el equipo, un error en salida. Sale mal ahí, se equivoca. Gamarra de derecha, pateaba con la coja, peligrosa. Ahí la pérdida del esférico, lo tiene el 14 ahora. Carabalí puede sacar el disparo de izquierda. El servicio que viene por la banda izquierda está solo ahí. Jugador Da Silva, marca con mucha fuerza. Ruiz Díaz Guerrero. Aplausos en esta jugada. Bien, Ruiz Díaz, bien ahí. Sí, en esta salió muy bien, la luchó, la peleó. Falta. Una falta clarísima. Una falta en contra de Casquete. Una falta bastante clara, Milcia de Vargas. Casquete ya lo había superado, la pelota estaba ya adelante y el defensa o el jugador de ese sector lo agarra prácticamente frente al juez de línea que estaba muy cerca y también cuarto oficial. Y el árbitro cobra falta. Tiro libre para el equipo andaolino. Informó. Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362298. Informó. M&R, Inversiones Eléctricas, jugada de Cox. El primer pase que da bien Cox. El primero. Es el ídolo de André Vargas. Ojalá que no falle más. No, vamos a ver, su oportunidad. Tiene que aprovechar. Démosle chance, Milcia de Vargas. Démosle chance. Hay que darle tiempo, como te dije, hay que darle tiempo. Minutos. En efecto, en el medio campo, Diego Carbaño controla el conjunto local. Por la banda izquierda, recupera la pelota, transporta muy bien, domina ahora Axel Chávez por la banda izquierda, puede sacar al centro. El centro, pone la pierna antes el jugador Cuellar para mandar el balón al córner, Milcia de Vargas. Le adivinó la jugada Héctor Cuellar, número 3 del equipo boliviano, porque ya se disponía a hacer el centro Axel Chávez en un pase en profundidad de Manzaneda y la pelota se va al tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Se va alistando Abel Casquete para ejecutar el tiro de esquina. Lanzamiento de esquina que favorece a los Chancas. Señoras y señores, lo va a pegar Abel Casquete, el ecuatoriano, con el 10 en la espalda. Esquina oriente con norte. Ahí está el arquero Alain Baroja del cuadro boliviano, bastante atento a la jugada. El árbitro se acerca al arquero para que no haya mucho forcejeo. Está hablando con los dos jugadores, creo que es Ledesma, Juan de Lovax. Ahí está haciendo su trabajo el árbitro Joel Alarcón, dejando las cosas en clara. Atacantes y defensores se rozan futbolísticamente hablando en el área del conjunto boliviano, que empate este partido por el momento. 0-0. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Viene el balón arriba al segundo palo. ¡Oh! Demasiado alto, no llega. Ahí el jugador Ledesma. Y el esférico se pierde lateral. Y formó. Frecuencia Deportiva, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3, Puchjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740420 o al 983-740919. Informó. M&R Inversiones, bien Rafa, excelente. Rafa comenzando y bien. Como vos, está debutando en los comerciales. En afecto. Como todos. Como todos, ahí la tiene. Palomino, desde el fondo. Ahí Gamarra que se complica con el canguro. Ferreira le dejó corta el canguro. Se molesta, reclama Gamarra. André Vargas. Sí, Gamarra también está un poco impreciso. Ya es como el segundo o tercer pase que falla o que arriesga al equipo. Un pase muy comprometido para Ferreira. No le quedaba otra que tirarla al lateral. Así que Gamarra está un poco nervioso, no sé qué pasó, ha perdido un poco de confianza en las primeras jugadas, pero tiene que recuperarse, tiene pasta, tiene experiencia y poco a poco hay que esperarlo y también necesita el apoyo de su compañero en esa zona. Sigue el fútbol. Por eso le decía que el mejor sparring que hasta el momento va a tener el conjunto local es este. Y se está sacando a la luz todas las debilidades o las cualidades que tenga el equipo, se va a mostrar hoy. Es verdad, lo que dice Milciades, Casquete se ha venido a jugar ahora por el lado izquierdo y Manzaneda está jugando por la banda derecha. En efecto, desde el fondo, el conjunto local toca con Palomino, el capitán, por la banda derecha.
Este es Caraballo, transporta la pelota, cruzó la línea central del campo de juego. Qué buen balón que puso por la banda derecha. Este es el jugador Manzaneda, pone la pausa. Qué bien también Manzaneda, cada vez lo veo mejor. El centro, Lo salaste. hizo el centro, pero no Al tuvo ras. la dirección Lo necesaria. enganchó bien, quedó posicionado para sacar el centro, pero un centro muy malo, arrastró muy cerca al defensa, se la corta muy fácil. Ahí va el zurdo, Cox. El segundo toque bueno, tu Cox. André Vargas viene el de izquierdazo de Casquete que choca con un rival. Recupera. Mucho espacio. Este es el jugador Caicedo Luis. La metió arriba para que vaya su compañero Da Silva. Bien, Becerra. Saca muy bien. Sale bien. Becerra en el medio campo. Recuperó la pelota y domina el conjunto local. Palomino, por la banda izquierda, Axel. La tiene Axel. Busca con quién jugar al medio. Palomino, Rudy. El Inca que juega por los chancas. Ahora Carbaño. De buen pie zurdo, Carbaño. Hasta el momento, ninguno molestado. Universidades, hoy ya tenemos. Ninguno. La tiene por la derecha. Este es Ruiz Díaz. Marlon, que toca atrás. Se apoya con el jugador Becerra. La tiene Becerra. La mandó arriba. Qué buen balón. Qué buen cambio para el jugador Casquete. El ecuatoriano levanta la cabeza, mete al centro. Un poco medido, leído. Para el arquero Maroja. Y formó. Ferretería Transportes Yosanara. Somos distribuidor exclusivo de cemento Sol y aceros Arequipa. Visítanos en la avenida Perú 655, costado del Hotel La Mansión. Además, somos transportistas de carga Andahuaylas y Ayacucho, Lima y viceversa. Ferretería y Transportes Yosanara. Los mejores descuentos al mejor precio. Informó. Ferretería Transportes, Yosanara, por la banda izquierda ataca Luis Reddy peligrosamente, este es el jugador, Herrera puede sacar el disparo, está al borde del área, y felizmente salió un tiro de espacio, suave, a las manos del arquero, el canguro, Daniel Ferreira, Mircea de Vargas. Así es, una triangulación del equipo boliviano por izquierda, en última instancia un disparo fuera del área que trató de sorprender, pero fue muy suave, y Ferreira estuvo atento, atajando con mucha seguridad. Sigue el fútbol. Ahí está Gamarra, como siempre, de pie zurdo. Esa es su mayor virtud que tiene Gamarra. Buena servicio largo. Cruzado de izquierda a derecha. De oriente a occidente. La tiene otra vez Gamarra, sacando muy bien. Para el jugador Ledesma. Lo están empujando. Falta del número 19. 13. 13, perdón, Héctor Cuellar. Vamos a Contra aprovechar Ledesma. esto para el tiempo. Tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, Farmacia Cristo Rey, avenida Novela 270. Tiempo de juego ya 20 minutos del primer tiempo. Marcador, los Chancas 0, Always Ready 0, informó. MIR Inversiones Eléctricas de Rubén Vargas, nuevo auspiciador de Frecuencia Deportiva. Y también acá se suma el canal deportivo Es, que pronto Mircea de Vargas le voy a presentar un proyecto que va andando por ahí también. Ahí está, Palomino por la banda izquierda. La tiene Casquete más fuerte. Se cruza al final Caicedo. Luis, el moreno de gran estatura y de buen porte que tiene Always Ready. Quita muy bien. Palomino. Palomino Rudy. Al servicio que viene arriba para el jugador Manzaneda. Pero pone el cuerpo, marca con mucha fuerza la saga del conjunto boliviano, Mircea de Vargas. Una pelota que viene hacia el área donde Ledesma intentaba superar con el cuerpo, pero el defensa le puso primero la posición del cuerpo y lo desestabilizó y perdió una clarísima oportunidad. Reclamaba algo, pero no había nada. Pelota con el equipo de Always. 3/4 de cancha. Terreno de los Chancas. Carga el conjunto boliviano. Always Ready va por la banda izquierda. Va tocando González Sebastiana. En la pelota para Cuellar, el marcador de punta derecho que subió de disparo de larga distancia. Ferreira, el canguro, tuvo que arrejarse y echar esa pelota al córner. Este equipo, además de jugar bien, marcar bien, presionar ordenadamente, también hace disparos de media distancia que intentó sorprender a Ferreira y Ferreira tuvo que esforzarse para desviar la pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del equipo de Always Ready de Bolivia a los 22 minutos de este primer tiempo. Va el número 7. El número 7 se va listando para ejecutar el tiro de esquina. Se trata de Julio Herrera, número 7 del sector de occidente con norte. Van los defensas también atentos. Han subido algunos, los más altos, sobre todo el back central que se encuentra con Becerra. Tiro de esquina a favor del equipo. Viene con todo, cuidado con la pelota. Un cabezazo del jugador Carabalí. Sí, un Que la pelota, peligroso. centro pasado al segundo palo y el jugador Carabalí entraba completamente solo. Ahí Sin se marca. descuidó la defensa. Felizmente fue un cabezazo muy malo porque estaba solo.
solo frente al arquero, casi al borde del vértice del área chica y cabecea pésimo. Esa marca tenía que ser de Chávez, marcador izquierdo, debe estar en ese sector, en el palo izquierdo de Ferreira. Sigue el fútbol, vamos con la pelota que va hacia el otro sector, viene tomándola muy bien Carabaño con la pelota, vamos a ver que hace un pase exactamente buscando a Cox, pero no logra tenerlo. Manzaneda, vamos a ver el disparo para Cox, vamos a ver qué hace Cox. Hace la de lujo No. y la Rabone, la pelota se va al tiro de esquina. Un pase de Manzaneda abriendo la cancha un poquito al borde del área por dentro para Cox. Cox no la puede controlar porque se le levanta un poco por el mal estado del campo. Y luego, en vez de pararse y pensar a hacer algo interesante, intenta hacer una rabona que no sé a dónde iba y termina desviándose al córner. Por suerte. Vamos con el tiro de esquina. Vamos, Alex. Ahí lo va a pegar el jugador Manzaneda. También de buen rendimiento en los últimos partidos. Cada vez juega mejor. Ahí un toque corto con el jugador Casquete. Viene al centro. ¡Ah! Le rozó en defensa. Intentó pegar en una de zurda Becerra. La pelota choca en un defensor y se pierde el córner. Mircea de Vargas. Un buen centro de Manzaneda. Estaba Becerra después del juego aéreo. Le hace el disparo con izquierda. Iba hacia el lado derecho del arquero, pero le roza uno de defensa y la pelota se va al tiro de esquina. Otra vez Manzaneda. Manzaneda va a pegar de derecha. Manzaneda va a pegar de derecha. Esquina. Contundente. Oriente con norte, con sur. Lo va a pegar Manzaneda, el 7 del conjunto local. El árbitro ordena las cosas en el área. Esto ocurre a los 24 minutos de este primer tiempo. Balón de derecha arriba, segundo poste, cabezazo. La pelota chocaba en el mano aparentemente, pero el árbitro deja seguir jugar. Ahí se bate en 3 cortes de cancha el conjunto visitante. Recupera la pelota Always Ready por la banda izquierda. La tiene Always. Este es Carabalí que se va con todo. Desvía muy bien el Rudy Palomino y la pelota se pierde al saque de banda. Mircea de Vargas. Un contragolpe rápido del equipo boliviano donde Rudy Palomino tuvo que poner el cuerpito para poder ganar en la posición y ataca el equipo. Cuidado. Herrera de lejos. Daniel Ferreira respondiendo bien. Tuvo que arrojarse Ferreira. Sigue cargando el cuadro boliviano por la banda izquierda. La tiene Always Ready. Este es el 10. Terrazas. Terrazas domina la pelota. Domina la pelota por el momento. Controla el conjunto boliviano. Herrera. Terrazas. La tiene, la toca ahora Carabalí. Por la banda izquierda. Va avanzando despacio. A ritmo lento el conjunto boliviano. Se organizaban. Pero quita bien en la saga el conjunto local. Pita el árbitro. Falta en contra de Rudy. Si no me equivoco, es Ruiz Díaz. Ruiz Díaz finalmente. Bien, Ruiz Díaz no lo vemos con seguridad, trata de hacer un pase, pero chocó en uno de los jugadores de Bolivia y en última instancia le cobraron falta que reclamaron la banca del equipo boliviano. Pelota con el arquero Ferreira para que juegue por el sector izquierdo, salida del equipo de los Chancas. Ahí la tiene Gamarra, Carlos Gamarra. Chávez, Axel tocando con Ledesma. Tiene la pelota Ledesma. Manzaneda. Manzaneda, sigue avanzando Manzaneda, la metió arriba. ¿Qué tal el balón para Ledesma? Para Cox, que no puede controlar la pelota, se le fue. No sé si fue demasiado rápido. André Vargas. Bueno el pase de Ledesma porque se metía Cox por el centro, pero lamentablemente no la puede controlar y se le pasa y acaba el peligro para Chancas. Ahí por la mano izquierda, Always Ready. Ahora cara el conjunto boliviano. La tiene ahí el jugador Herrera. Le están quitando muy bien Ruiz Díaz en el duelo. Casquete otra vez. En el medio campo. Casquete. Abel, el ecuatoriano. Transporta la pelota a paso lento. Rudy organiza muy bien el cuadro local. Toca con el jugador Manzaneda. La tiene ahora Casquete, que hace lo mismo que López. A veces juega por la banda izquierda, a veces se mueve por la banda derecha. Mal el centro totalmente bajo. ¿Quién se equivoca ahí? Manzaneda. Se equivoca, Manzaneda. No hace el centro, que el centro debe ir por elevación para buscar la cabeza de Cox, que es bastante alto, pero vino muy suave y se perdió una clarísima oportunidad. La de Naldes también hace 2 veces el centro 3 que la hace mal. Fue una contra medio en cámara lenta. Fueron triangulando a poco, llegaron hasta el fondo. Y Manzaneda lamentablemente saca un pésimo centro y acaba el peligro para Chancas. Sí, al igual que Nantes, no tenía para hacer el centro, pero hace mal. Lo juega muy bien Manzaneda, pero los centros no le están saliendo. Desde el fondo, Caicedo. Luis para el conjunto boliviano. Toca con el arquero Baroja. Alain. Va recibiendo la pelota Julio Herrera ahí cerca al círculo central por la banda izquierda. Se proyecta Sebastián González. Ahora la toma Terrazas. El 10. En el fondo, si no me equivoco, Suárez. Marcelo en el fondo.
Este es el 7 Herrera. Arriba para que vaya Cuellar. Se proyecta el marcador de punta derecho. Primero Axel. A base de velocidad. Y echa la pelota con la cabeza lateral. Formó. Frecuencia Deportiva. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente y wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 083 20 56 13 o al celular 983 6688 64. Informó M&R Inversiones Eléctricas. Ahí como pudo, sacó Ledesma de media vuelta, obsequio para un rival. Y Always Ready adelantó sus líneas arriba, carga al conjunto visitante, Carabalí, que intentó controlar la pelota, pero no tuvo suerte. Y el balón se pierde al saque de fondo. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Tiempo de juego en el Estadio Los Chancas, cortesía de la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665 y también Farmacia Cristo Rey, Avenida Novela 270. Tiempo de juego 28 minutos del primer tiempo. Los Chancas 0, Always Ready 0. Informó. Frecuencia Deportiva, André Vargas. Ya somos más de 1000 conectados en Facebook. La verdad, muchas gracias por sus comentarios también. Somos más de 280 conectados en YouTube. En total tenemos casi 1300 espectadores ahora. Seguramente muchos siguiendo al Always Ready. Sí, saludo para Bolivia, nuestro hermano país que va mostrándose acá por intermedio de este equipo. Always Ready. Va jugándose el fondo el conjunto visitante. Caicedo, Luis Caicedo. Este es el fondo. Es el ecuatoriano Caicedo porque ese apellido bastante común en Ecuador. Sí, y toda la fin de la forma que tiene este jugador pareciera ser ecuatoriano. Netamente se equivocaba el Always Ready en el fondo. Al salir se complicaba la vida. Casi llega a Ledesma, pero recupera muy bien los bolivianos por la banda izquierda. Se fue con todo el centro malo también del boliviano. González que no puede. Recupera el conjunto local. Este es Casquete. Abel con la pelota. Casquete. Pasa mal, lo presionan fuerte. Y el balón se pierde finalmente lateral para los Chancas. Formó. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, ubícanos en la avenida Andahuaylas 270. Teléfono al 983-668909. Informó. M&R Inversiones Eléctricas, ahí se complica la vida la saga del conjunto local. Mircea de Vargas. En la salida está marcando muy bien el equipo boliviano. Cuando hay lateral, todos están bien marcados, presionados, un buen pressing y hace que el equipo pueda, se equivoque, está forzado a equivocarse y tuvo que batirse con todo. Ferreira, que estuvo atento. Creo que tiene que tener más calma la defensa cuando hay equipos que juegan de esta forma. Sí, Gamarra se equivoca. Un error garrafal que la verdad el arquero Ferreira lo termina salvando. Un pase muy suave hacia atrás, era casi un pase gol para el delantero de Always Ready y sale muy bien a cortar y a cerrar la jugada el arquero Ferreira y felizmente que no termine en el primer gol del equipo boliviano. Sí, estuvo cerca Herrera. Caicedo se equivoca ahí. Axel Chávez rebotaba. Finalmente la tiene Herrera. Cuellar que toca con su compañero Carabalí. En el medio campo va controlando Terrazas. Por la banda izquierda se proyecta ahí Sebastián González. La tiene Sebastián. La mandó hacia el medio, se equivoca. Sebastián recupera el conjunto local. Caraballo Diego tiene la pelota por la banda izquierda. ¿Qué tal balón que le metió para que vaya Manzaneda por la banda izquierda? No puede. Lo supera, no hay fuerza. No sé si está sentido Manzaneda, pero muy lento. Corriendo muy lento en esa jugada y muy fácil lo alcanza el jugador Cuellar, ¿no? Cuellar de Always Ready. Cámara lenta, corrió Manzaneda, no sé qué pasó, parece que no hay estado físico, la altura le ha chocado porque era buen pase, estaba con toda la ventaja de llegar primero y el otro jugador boliviano lo cruzó y le adelantó en la jugada. En efecto, ahí el jugador de Always Ready le alcanzó, que tenía cierta desventaja al inicio, pero le alcanzó Manzaneda. No sé si será un tema físico también de Manzaneda, creo que sí. Va apenas despacio intentando recuperarse. Manzaneda es lo que muestra lo menos Cox, que hasta el momento no apareció mucho. André Vargas. Sí, le está costando bastante el partido a Cox. No ha tenido muchos centros, que al parecer su juego fuerte debería ser el balón aéreo. Y por abajo ha tenido muchas complicaciones, un par de errores al principio y varios controles que no ha podido hacer con calidad. Y lamentablemente no está dejando una buena impresión el delantero panameño Cox.
Ahí la tiene Always Ready. Por intermedio de Herrera. Participa en la jugada también el jugador Carabalí. Estaba cerca Terraza, pero prefieren jugar por la banda izquierda. Con Suárez. Arriba. La pelota está en la saga. Defiende con todo Becerra. Juega aéreo. Arriba. Estaba el jugador Manzaneda, ¿no? Este es el jugador Ledesma, que intentaba llegar la pelota, pero primero los de Always Ready. Y el balón se pierde a lateral para el conjunto local. En el ataque le está costando mucho a Chancas elaborar. Se le hace difícil salir de atrás porque Always Ready presiona alto. Y cuando sale no hay muchas ideas, no se puede crear mucho peligro. Le cuesta bastante a Chancas y se siente mucho la ausencia de Carlos López por la banda derecha y de Alan Murialdo como 9. Así es, el equipo pierde muy rápido la pelota, recupera, pero en 2-3 pases ya el otro equipo tiene el control. Creo que tiene que mejorar en ese sentido y seguramente el profesor Basalar ya va viendo qué cambios hacer para el segundo tiempo. Tiempo de juego, no se olviden, 33. 33 minutos. 33 minutos de esta primera parte. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Always Ready con la pelota, este es el 40. Paniagua, Moisés que se iba con todo, marca con fuerza. Ay, Carabaño, el árbitro dice que falta en contra de Paniagua. Y el lanzamiento libre para el Always Ready. Formó. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubícanos en la avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Informó. Ferretería Transporte de Yosanara. Va a pegar ahí fuerte seguramente. ¿Quién es este jugador? No distingo el número ya a lo lejos. Parece ser González o si no Herrera. El 7. Sí, Julio Herrera. Un solo hombre en la barrera. Artillero al frente. No queda ningún hombre para la contra de Chancas. Todos detrás del balón. En efecto, la tiene Herrera. Toma distancia de derecha. Casi los parten en dos a Carabaño. Toda la potencia de. Era Palomino. El cusqueño Rudy. Balón que viene al centro. Sigue la carga, Always. Y el balón se pierde al córner. Rudy Palomino era el único hombre en la barrera. Le cae el disparo que iba al arco. No era centro. Era un potente disparo al arco. Le cae en toda la espalda. Y lo termina mandando al piso. Está pidiendo asistencia a Rudy, me parece. Rudy parece que no ha sentido nada. Ya está, se levantó está inmediatamente. Está recuperado. Como cusqueño, bastante rudo. No, pero lo mandó al suelo. Rudo de Rudy. Lo mandó al suelo y se paró rápidamente. El disparo fue fuerte, no igual, ahí está sola por más recuperándose, sí le dolió a Rudy. En afecto, hay abrazos. Comienzan a hacer las parejas los atacantes y defensores. El árbitro Alarcón tiene un arduo labor ahí. Son pasajes típicos en cada balón parado. Lo va a pegar Herrera de pierna derecha, balón que viene hacia el área. El canguro Ferreira de puños, con qué veneno venía esa pelota. Manzanera arriba, en el medio campo, va tomando la pelota, demasiado exigido. Devuelve ahí el jugador Palomino que no puede, no prospera. Always Ready en el fondo, va recuperando la pelota Mircea de Vargas. El equipo de los Chancas trató de salir rápido con Manzaneda, que no pudo controlar, le dio un pase muy forzado para el apoyo de Rudy Palomino y recuperó rápidamente el equipo boliviano. Ataca con Carabalí por derecha. ¿Y qué tal el balón que sacó Baroja, el Colorado? Un servicio largo para Carabalí. Tuvo que esforzarse Chávez. Carabalí le gana bien la posición a Chávez. Venía un balón en elevado, lo mueve antes de que la pelota caiga. Se va en velocidad y Axel Chávez lo termina alcanzando y con la punta la envía al córner. Córner para el equipo boliviano. Lo bueno es eso de Axel, que tiene velocidad, prende la moto y siempre es ventajoso tener esta cualidad para Axel. Cuando ya al minuto 36 de partido del primer tiempo, el equipo de Chancas manda a los primeros jugadores a calentar. Hay 3, 6, 7 jugadores, incluyendo el arquero Sotillo, que inician el trabajo de calentamiento. Si en antes no nos equivocábamos, Mircea de Vargas y señores de Frecuencia Deportiva Herrera de pierna derecha, ¿qué tal comba? Pero no hubo ningún compañero que espere ese centro de Julio Herrera. Balón que se pierde lateral. Y formó. Ferretería y Transportes Yosanara. Somos distribuidor exclusivo de cemento Sol y aceros Arequipa. Visítanos en la avenida Perú 655, costado del Hotel La Mansión. Además, somos transportistas de carga Andahuaylas, Ayacucho, Lima y viceversa. Ferretería y Transportes Yosanara. Los mejores descuentos al mejor precio. Informó. Aprovechamos para repasar los próximos partidos de ambos equipos.
Primero, recordarles que ya ha sido confirmado, como están pudiendo ver en pantalla, que el primer partido de Chancas de esta Liga 1 2024 lo va a jugar acá, en Andahuaylas, en el Estadio Los Chancas, el día lunes 29 de enero, ante el equipo Unión Comercio a las 3 de la tarde. Mientras que el equipo de Always Ready va a debutar en la primera división de Bolivia, o sea, va a iniciar el campeonato el día 16 de febrero todavía ante el equipo Gualberto Villarroel San José. Excelente, André, con la información cuando el conjunto local domina acá en el medio campo. Rudy, un pase exigido para Axel, que tiene que retroceder y tiene que resetear seguramente. Sí, lo mandó a la derecha, de oriente a occidente. Becerra, la tiene Kevin. Becerra, ahora Rudy. Es esta forma de juego que digo de Rudy. A veces también hace por momentos como cerebro del equipo. Pero no prospera la jugada de los Chancas. Y se pierde lateral que rápidamente cobra Always Ready. La tienen en el medio campo. Avance Héctor Cuellar, que cruza la línea central del campo de juego. Combina con su compañero Paniagua. La tiene Paniagua. Falta, sí, pita el árbitro. Falta y bien cobrado de Manzaneda. Falta de Manzaneda, dejaba la pierna con claridad. El árbitro cobra tiro libre. Nadie reclama y tiro libre a favor del equipo, que lo hace rápidamente el equipo boliviano. Jugó ahí el número 8, González. Sebastián, que cambió de posición, antes apostaba por el costado izquierdo, ahora está por la derecha. Carga, Always la tiene el jugador Cuellar de izquierda. Asusta la portería del Cángulo Ferreira. La pelota finalmente se pierde al saque de fondo de Mircea de Vargas. De todos los partidos que lo hemos visto a Gamarra, este es uno de los más bajos, no sabemos qué ha pasado. Parece que la primera jugada que tuvo un error perdió la confianza, en esta también lo sacaron muy rápido, intentó hacer una marca incluso por atrás, que al final por suerte el disparo no fue hacia el arco. Lo que está pasando es que los jugadores de Always Ready le dan muy poco tiempo para pensar a los defensas de Chancas. Recordemos, en otros partidos, Chancas jugaba el balón hacia atrás, hacia los defensas, y tenían tiempo para parar, para levantar la cabeza, para tocar a la banda. Eso no pasa hoy. El balón lo retrocede Chancas a los centrales y al toque, muy rápido, los jugadores de Always Ready salen a presionar. Cuando parece que le reclaman, el equipo técnico... el árbitro se ha acercado para dar alguna instrucción seguramente al comando técnico y a los suplentes del equipo boliviano. El capitán Rudy Palomino también se acerca. Seguramente hay algunos reclamos subidos de tono para que se calmen porque podría haber expulsados, porque tiene la autoridad suficiente el árbitro principal. Va a continuar seguramente en breve, cuando va dando indicaciones al cuarto oficial, el árbitro Joe Alarcón. Lo que quería hacer notar hace un momento es esto. Si bien comentamos, pero pongámoslo de esta forma. El Always Ready, con toda su banca, pareciera que estarían jugando un partido oficial. Es un amistoso, pero igual nada lo dan por perdido y todos reclaman cada vez. No, además que tiene un equipo técnico mucho más grande. Veamos, los jugadores se están calentando del Always Ready detrás del arco de norte. Y el parte del equipo técnico, que son como 8 o 9 miembros del equipo técnico, a diferencia del equipo de Chancas, que deben ser 3, ¿no? 3, 4. Sí, ahí está, por la banda izquierda, Axel Chávez batiéndose otra vez, ganando en velocidad a su rival. La tiene Carabaño de zurda para que lo controle Cajete, que lo controla largo, los quitan. Always Ready, un equipo bastante corto y rápido, que hace bastante pressing. Desde el fondo, Becerra, que se cortó el cabello para este partido. Becerra, ¿qué tal cambio que hizo para el jugador? Mal. Muy mal Manzaneda. Manzaneda, que no tuvo la técnica necesaria. Estaba en offside. Lleve levantó el banderín. Es un cambio de cancha que lo buscaba por la banda izquierda. Tenía todo el tiempo para pensar. Un muy mal control de balón, lejos. Y el defensa de Always Ready no tiene problemas para rechazar el balón. Pero ya la jugada estaba anulada porque era offside. Vamos con Rafa. Informó. MIR Inversiones Eléctricas. Contamos con técnico especializado en electricidad industrial. Comuníquese al 950-068-978. Informó. Frecuencia Deportiva. André Vargas. A ver, quiero aprovechar de saludar a los más de 1.400 ya seguidores, sumando a la gente que nos está escuchando por Facebook y por YouTube. Nos manda un saludo acá Cris Ukichi y nos dice: Chancas va a ganar este partido porque el Salay es 100% peruano. No, el Salay es de Bolivia, es un baile muy lindo boliviano. Y un saludo para toda la gente de Bolivia que nos está siguiendo en la transmisión. En efecto, lo tiene Always Ready. En el medio campo lo controla Julio Herrera. Esta jugada, MIR de Inversiones Eléctricas, balón arriba, que viene buscando a Paniagua. Offside, estaba en offside. Ya le levantaban el banderín, así lo indica el asistente número 2, Aaron Galvana. Y el balón corresponderá al conjunto
local que empate este partido. Tiempo y marcador Universidad de Vargas, Zamora. Por cortesía de la mansión Casa Hotel, teléfono para reservas 983-668864, también de Farmacia Cristo Rey, Avenida Novela 270 frente al Parque Reyes. Tiempo de juego 42 minutos del primer tiempo. El marcador 0 para los Chancas, 0 para Always Ready de Bolivia, informó. Ferretería Transporte Yosanara. Balón que por el momento está quieto. Interrupciones en el partido. Lateral que favorece al conjunto visitante. El asistente 1 dice que es para Always Ready. El árbitro principal indica lo contrario. A ver si se ponen de acuerdo. Finalmente, como tiene que ser, manda el árbitro principal. Y es lateral para el conjunto boliviano, que saca por el momento un empate aquí en los Chancas de Andahuaylas. Mircea de Vargas. Así es, al final el juez de línea se impuso porque estaba más cerca de la jugada, reclamaban todos los jugadores de los Chancas, también la hinchada, que está en el sector de occidente. Sigue el fútbol. Hay Manzanera, es el resto físico que tiene Manzanera, están corriendo Axel Chávez y es más fuerte y rápido. Sí, Manzanera está muy lento, muy lento. El problema es físico, se pudo notar Cox, ahí se encontró con su hermano Cox, Caicedo y Cox. Se encontraron con su gemelo, casi del mismo tamaño. Jugadores muy altos. Muy fuertes. Sí, pero Cox, me encantaría que se mostrara un poco más este jugador panameño. No tenía una clarísima, vamos a ver si le toca de repente un centro para el juego aéreo, para ver cómo cabecea, si tiene la técnica suficiente para buscar el gol. Tiro libre a favor del equipo andolino, Carabaño. Carbaño, Diego, proveniente de Alianza Universidad. Y buena contratación para el conjunto local. Ahí el Cox de pecho, la controla para Abel Casquete por la derecha, está entrando Ruiz Díaz, la tiene Ruiz Díaz, el centro de Abel Casquete para el segundo poste, aparece ahí Manzanera, la contiene, no. Y estaba también por su adelantada, le de Manzanera por segunda vez consecutiva, Mircea de Vargas, vamos con Rafa. Así es, un centro bastante largo, casi al segundo palo, que trató de Manzanera de controlar, pero se le escapó, pero ya el juez de línea levantaba el banderín, parece que estaba cobrando posición adelantada. Informó. Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362298. Informó. MIR Inversiones Eléctricas de Rubén Vargas, donde encuentras todo lo que necesitas para tus instalaciones eléctricas e industriales para tu casa. Estamos a unos metros de la esquina del Belén, casi al frente de la mansión, en la avenida Perú. MIR Inversiones Eléctricas. La tiene ahí, recupera Ledesma, juega con Manzanera, que parecen dos hermanos, tienen el mismo físico, la tiene ahora, Casquete viene al centro, puede ser el primero, ya está. No puede cabecear muy bien Ledesma, la pelota choca en el piso, da un bote y controla el Codolao a la Baroja. Así es, un centro de Casquete del sector de occidente buscando a Ledesma. Ledesma saltó muy bien, pero la técnica para cabecear no fue buena porque fue muy hacia abajo y hizo el bote, y el arquero con mucha facilidad contuvo sin peligro. Sigue el fútbol, últimos instantes del primer tiempo, 45 minutos de este primer tiempo. Tiempo cumplido de esta primera parte. ¿Se jugarán compensatorios? No. Joel Alarcón, el referee del encuentro, ha dicho que este partido ha terminado en su primera parte. Resultado parcial: los Chancas 0, Always Ready 0, Mircea de Vargas y André Vargas. Así es, el árbitro Joel Alarcón dio exactamente los 45 minutos cuando esperábamos de repente unos 2-3 minutos, pero dio por terminado estos primeros 45 minutos. Creo que el equipo de los Chancas tiene que mejorar en el segundo tiempo. Creo que hay que ver el ingreso de López y Murialdo. Cuando y en para este ver qué momento, pasa. Milciades, se juntan los equipos de Chancas y el arquero Daniel Ferreira toma la palabra y está dando indicaciones al equipo. Claro, con la experiencia que tiene, 42 años de Ferreira, que hace poco cumplió, creo que tiene ya la lectura del partido, y eso sería importante para que cada uno también sepa qué ha hecho, qué debe hacer, qué debe mejorar. Muy Todos molesto, son conscientes, muy molesto Daniel Ferreira con el desempeño del equipo. Ya en los camerinos ya seguramente el profesor Basalar hará su charla, replanteará el partido y veremos qué cambios hace. Creo que debe ingresar López para darle más llegada por derecha, y también a Murialdo en reemplazo de Cox, que ha tenido su oportunidad pero no supo aprovechar. Creo que no hubo nada que comentar. Vamos ya con el apoyo de Rafael en los comerciales con mucha calma. Informó. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3, Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740420 o 983-740919.
La Mansión Casa Hotel, cómodas y amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, teléfono por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al número 083 20 56 13 o al celular 983 668864. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, ubícanos en la avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios como luz, celulares o teléfonos, pago a universidades e institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubícanos en la avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Ferretería y Transportes Yosanara. Somos distribuidor exclusivo de cemento Sol y aceros Arequipa. Visítanos en la avenida Perú 655, costado del Hotel La Mansión. Además, somos transportistas de carga Andahuaylas, Ayacucho, Lima y viceversa. Ferretería Transportes Yosanara. Los mejores descuentos al mejor precio. M&R Inversiones Eléctricas te ofrece las mejores novedades para su casa, como focos parlante, foco de 3 tonos, focos a colores, apliques solares, paneles LED, reflectores LED, tomacorrientes en distintos modelos para el gusto del cliente, cables, llaves termomagnéticas, guirnaldas, cintas LED, cintas neón en las mejores marcas como Cubul, Indeco y muchas más novedades a precios económicos. Visítanos en la avenida Perú número 680, frente a la Mansión Casa Hotel. Contáctanos, contamos con técnico especializado y electricidad industrial. Comuníquese al 950-068-978. Informó. Frecuencia Deportiva, no se olviden, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Vamos ya con el partido, amigos oyentes, que es un partido como ya era de esperarse, que iba a haber más marca, más presión, un rival con más oficio, más experiencia, ya no tiene ningún problema con el tema de la altura, y el equipo de los Chancas no pudo salir con facilidad, con tranquilidad. Desde atrás estaban todos los espacios muy bien marcados, incluso cuando había los laterales, no había quien darle la pelota, todos los jugadores con marca, y eso significa que es un equipo preparado físicamente, que no va a tener ningún cansancio en el segundo tiempo. Ya jugó en Cusco, recordemos que le ganó 1-0, y veremos en este segundo tiempo cómo va a replantear Juan Carlos Basalar, qué cambios va a realizar y en qué minuto, porque él siempre se demora en hacer los cambios a partir de los 15-20 minutos. Podría ser de repente al inicio del segundo tiempo que ingrese López para darle mejor llegada por el sector derecho, ya que es el punto más fuerte, es el sector más fuerte del equipo de los Chancas casi en todo el año, y también fue reflejado en el partido frente al Real Santa Cruz, donde ante el minuto, una jugada de López, un centro de Murialdo, hizo el gol. Y justamente estos dos jugadores no están el día de hoy desde el minuto inicial, pero sí están en la banca, y es posible que el profesor Juan Carlos Basalar haga los primeros cambios en los primeros minutos. Están haciendo su trabajo los jugadores de los Chancas en la parte posterior del arco sur, mientras que los jugadores de Bolivia están haciendo su trabajo o haciendo una especie de camotito acá en el sector sur con Oriente. Volviendo al partido, reiteramos, creo que el equipo boliviano tiene muy claro lo que está haciendo, sabe lo que hace, mientras que los Chancas no tienen de repente la libertad para jugar como lo hizo en el sábado pasado, y eso también es muy bueno que suceda en un partido amistoso, porque muchos equipos de la Liga 1 van a jugar muy parecido, van a marcar mucho, van a presionar, van a hacer mucho pressing, una presión alta, sobre todo los equipos de altura, porque físicamente no van a tener ningún problema. Algunos equipos que vienen de repente el llano van a ponerse atrás, van a defenderse y contragolpear, pero la mayoría, que serán 8 equipos, sobre todo los de Cusco, van a venir a jugar de igual a igual, y para eso tiene que estar preparado el equipo de los Chancas. Vamos a ver qué cambios hace el profesor Basalar y veremos cómo funciona con otros jugadores. En el caso de Cox, creo que no cumplió como muchos esperaban. Vamos a ver en otro partido si tiene esa posibilidad. De repente puede ser un jugador que puede ingresar algunos minutos finales cuando la defensa esté un poco cansada, esté un poco
un poco intensa en el tema de la marca. Vamos ya con los comentarios también de André Vargas, cómo vio este primer tiempo, donde el marcador está 0-0, un partido muy parejo, donde creo que el mejor control lo tuvo el equipo boliviano. A ver, para resumir un poco lo que pude ver de este primer tiempo del partido, el equipo de Always Ready ha superado ampliamente en el desempeño físico, en el despliegue físico al equipo de los Chancas. Chancas no ha tenido casi ninguna jugada de peligro y Always Ready, a pesar de que se nota que es el equipo que está dominando el partido porque no deja salir jugando a Chancas, tiene más la posesión de balón, tampoco es que haya generado mucho peligro. No ha llegado con jugadas muy claras, solamente recuerdo un disparo potente fuera del área, me parece, del arquero Herrera, tres disparos, ¿no? Dos disparos, uno el más peligroso, que el portero Ferreira la termina volando y despejándola hacia la banda. Son 2 o 3 disparos. Y el córner que venía al segundo palo, venía muy solo el jugador de Always Ready, que cabecea pésimo, ¿no? Cabecea, la termina tirando por encima, y jugadas de asociación por parte del equipo boliviano no se han visto. De hecho, algunas de las jugadas más peligrosas han sido también por errores de la defensa de Chancas, específicamente del jugador Gamarra, que hoy día está jugando uno de los peores partidos que le he visto, que me ha tocado verlo jugar. Y yo creo que eso se debe mucho a la presión alta e intensa del equipo boliviano. No le da tiempo para pensar, no le dan tiempo para poder salir jugando. Entonces, en este sentido, yo creo que Gamarra debería reventar el balón, despejarla lo más lejos posible si es que tiene la marca encima, porque con un blooper puede llegar el primer gol de Always Ready. Ahora, los puntos, otro punto muy bajo en Chancas me parece el jugador panameño Joseph Cox. Jugador muy alto, 1.93, que por abajo tiene muchas complicaciones para controlar el balón, para moverse. Yo creo que este no es un partido para él. Ese jugador es el tipo de jugador de área, ¿no? De 9, ese jugador que espera los centros, espera los centros hacia atrás, por la banda, el juego aéreo, etcétera. Pero no está para poder elaborar. El jugador ecuatoriano Ledesma, del equipo de los Chancas, intentó buscarlo, intentó asociarse con el panameño en un par de jugadas, pero no llegó a más porque no pudo ni controlar la pelota del jugador Joseph Cox. Y Manzaneda está con un desempeño también un poco extraño, ¿no? Muy lento, parece que estuviera, no sé si está sentido, no sé si está lesionado, pero físicamente está muy mal. Hay una jugada que me parece que Carabaño le da un muy buen pase para la banda izquierda. El jugador Manzaneda llevaba la ventaja con respecto al jugador boliviano y iba muy lento, muy lento. Yo pensé que se iba a tirarle al piso, que se iba a agarrar ahí de repente el muslo o algo, pero no pasó nada. El jugador boliviano, que es muy rápido, defensa por la banda izquierda, el jugador, a ver si me ayudas con el nombre, por la derecha, el jugador Cuellar, el número 13, es un es un marcador derecho muy rápido, lo superó fácilmente y está completamente anulado Chancas por las bandas, porque como ya conocemos, la forma de hacer daño de Chancas es abrir la pelota hacia las bandas, ¿no? Buscando a un Casquete, a un Manzaneda, y luego centros con mucho peligro. Pero eso no pasa, porque los marcadores, tanto derecho e izquierdo, son muy rápidos en Always Ready y no ha tenido una oportunidad clara. Me gustaría ver en este segundo tiempo a Alan Murialdo y a Carlos López en la cancha para ver si se puede mejorar en la parte ofensiva del equipo andahuaylino. Bien, esa es la fórmula goleadora que pasó el día sábado y creo que se viene ya ese cambio debe ingresar López y Murialdo para ver qué pasa, y pensando sobre todo ya en el equipo titular que presentará Basalar para el próximo lunes, que está confirmado, atención, partido confirmado en el Estadio Los Chancas. En las anteriores programaciones aparecía el partido del lunes 29 entre Los Chancas con Unión Comercio por confirmar, pero ya salió la información oficial. El partido está programado para las 3, no 3:30. Mucho ojo con los hinchas y oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva, porque casi siempre los partidos son 3:30, pero por el tema de la televisión el partido será 3 de la tarde en punto el día viernes. También en el partido hay que indicar que en varias oportunidades se hizo cambios de perfil. Casquete empezó por el sector izquierdo, luego venía al sector derecho con Manzaneda, también lo que hace con López en algunos partidos de la Liga 2. Vamos a ver cuáles son los cambios. Los jugadores están haciendo su calentamiento y estaremos atentos para ver cuáles son las decisiones de las modificaciones que hará Basalar. Mientras vamos con los comentarios de nuestros seguidores. No, a ver, Milcedes, aprovechando que mencionas el partido de lunes, recordar a la gente que hoy a la más o menos 1:40 de la tarde, la página oficial de Twitter, ahora llamado X, de la Liga 1, ha oficializado que el partido de este lunes 29 de enero entre Chancas, CIC y Unión Comercio se va a jugar aquí en Andahuaylas, en el Estadio Los Chancas.
lunes 29 de enero a las 3 de la tarde. Ya es oficial, se va a jugar el Chanca 6C versus Unión Comercio. Como decía antes del inicio del partido, lo que hace unas semanas parecía imposible, porque se decía que Chancas iba a jugar en Juliaca, que Chancas iba a jugar en Cusco, en Oropesa, en Ayacucho, en Huancayo. Muchos nombres salieron de diferentes estadios y la gente estaba muy triste. La gente decía: ¿cómo es posible que nos haya costado tantos años llegar a Primera División y que no podamos ver a nuestro equipo jugar en nuestro estadio, en el estadio en el que nos hemos ganado el derecho de jugar la Liga 1? Y hay que reconocer el trabajo de la dirigencia, que ha hecho mucho esfuerzo. Hay que reconocer el trabajo también de la Municipalidad de Andahuaylas, que ha levantado las observaciones del estadio en tiempo récord, aunque quizás siempre se pudo haber hecho muchas cosas mejor, ¿no? La torre, por ejemplo, el frente tapa una de las cabinas de transmisión y un par de cositas más que no tienen canaleta todavía. Los techos de las torres de transmisión, que quizás se hubiese podido hacer todo con un poquito menor presupuesto, es verdad. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que se ha logrado el objetivo, la realidad es que se han levantado las observaciones, los camerinos están aptos, las torres para la transmisión están aptas, los espacios, estos containers para la sala antidoping, para la sala de bar están listos, la federación ha aprobado el estadio, ya lo acaba de confirmar hace más o menos unas 2-3 horas que el partido del lunes se juega acá. Entonces, un reconocimiento a la Municipalidad de Andahuaylas por el trabajo y también un reconocimiento a la dirigencia de Chancas, que ha hecho posible que a través de los vuelos charter vayan a venir, por lo menos Unión Comercio ya está confirmado que viene. Entonces, un agradecimiento y un reconocimiento también a todas las autoridades y a la hinchada que ha hecho posible esto, ¿no? Bien, creo que hay que reconocer, es verdad, a los dirigentes de los Chancas, pero inicialmente al señor Clodoaldo Íñigo Condori, quien desde el inicio, desde el año 2005 más o menos, fue el que empezó a apoyar al fútbol andahuelino, estando en Lima, mientras vamos con apoyo comercial para poder, vamos con Rafael, en breve volvemos con el comentario. Somos Frecuencia Deportiva. La Mansión Casa Hotel, cómodas y amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, teléfono por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 083 20 56 13 o al celular 983 66 8864. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, ubícanos en la avenida Andahuaylas 270, teléfono 983 66 8909. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey en el Parque Arguedas. Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono al 955 76 7606 o al 959 36 22 98. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3. Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983 74 0420 o al 983 74 0419. Ferretería y Transportes Yosanara. Somos distribuidor exclusivo de cemento Sol y aceros Arequipa. Visítanos en la avenida Perú 655, costado del Hotel La Mansión. Además, somos transportistas de carga Andahuaylas, Ayacucho, Lima y viceversa. Ferretería y Transportes Yosanara. Los mejores descuentos al mejor precio. M&R Inversiones Eléctricas. Te ofrece las mejores novedades para su casa, como focos parlantes, foco de 3 tonos, focos a colores, apliques solares, paneles LED, reflectores LED tomacorrientes en distintos modelos para el gusto del cliente, cables, llaves termomagnéticas, guirnaldas, cintas LED, cintas neón en las mejores marcas como Cubul, Indeco y mucho más. Novedades a precios económicos. Visítanos en la avenida Perú número 680, referencia a unos metros de la esquina Colegio Belén o al frente de la mansión. Contáctanos. Contamos con técnico especializado
en electricidad industrial. Comuníquese al 950-068-978. Informó. Bien, frecuencia deportiva en directo del Estadio Los Chancas, cuando ya los dos equipos han regresado al terreno de juego. El árbitro principal, el señor Joel Alarcón, también conversa con uno de los jugadores de Bolivia para ya esperar que todos se ubiquen en sus lugares, la banca respectiva, el comando técnico, también que no exista ninguna persona en el campo de juego para dar inicio a este segundo tiempo, cuando en este momento sale el sol con mucha intensidad a estas horas de la tarde. En cuanto a la asistencia, una poca asistencia para hacer un partido internacional. El problema con el tiempo. Vamos con el tiempo, estamos atentos. También Alex ya va a prepararse para el segundo tiempo. Ya en cualquier momento comienza este segundo tiempo. El árbitro va contando a los jugadores y va controlando y comenzó el partido. Arrancó el segundo tiempo. Este segundo tiempo, recordemos que está 0-0. Somos Frecuencia Deportiva a través de Facebook y YouTube para todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva. No hubo ningún cambio. Hemos visto que ningún jugador ha ingresado, ningún entrenador ha hecho el cambio. Seguramente en los próximos minutos va a haber cambios para este segundo tiempo en ambos equipos. Vamos con Alex para el partido respectivamente. Informó. Frecuencia Deportiva, señoras y señores. Comenzó la parte complementaria, apenas unos instantes. Y como decía Mircea de Vargas, no hay ningún cambio. Y me parece bien esta decisión. Que arranquen los que arrancaron el primer tiempo, tal vez por ahí. La presión y todo lo que implica jugar un partido de este tipo. Les jugó una mala pasada, pero ahora, unos 10-15 más, se podrá mostrar. Está sentido un jugador, está de cuclillas, se va acercando el árbitro, parece que le cayó la pelota y se echa en el gras. Va ingresando también el apoyo de los paramédicos del equipo de Parece ser Cuellar. Parece que es Cuellar, el número 13. Lo van levantando, ojalá que no sea de consideración para poder continuar. Parece que chocó con la pelota, no nos percatamos en esa jugada cuando la pelota había salido hacia el lateral del sector occidente. Se va levantando y aparece que todo va a estar con normalidad. Continuamos con el partido. En efecto, Mircea de Vargas. Balón parado, lateral. MIR Inversiones Eléctricas de Rubén Vargas. La pelota que la controla el conjunto local, se equivoca y le cruzan muy bien al pase que hace Palomino. Always ready. Se cae un hombre, el 11 está sentido. Pite el árbitro. Falta de Casquete contra el 10. Le sacan amarilla. Tarjeta amarilla para Casquete, Abel Casquete. Terrazas. Falta contra Terrazas, tarjeta amarilla para Casquete, que le dejó la pierna cuando ya lo había superado. Primera tarjeta amarilla del partido. Mientras vamos con un poco para comentar la jugada previa a la falta. Más o menos lo que pasaba en el primer tiempo, ¿no? Always Ready recupera la pelota, producto de la presión. Obliga al error a Chancas. De hecho, Rudy Palomino era el que se equivocaba y perdía la pelota. Pero después Always Ready también comete errores a la hora de elaborar. Tenía una jugada prometedora en contraataque, termina haciendo un mal pase, se abre mucho la pelota. La jugada de peligro ya pierde peso y termina cometiendo una falta de Abel Casquete, ¿no? Pero si Always Ready elaborara mejor cada vez que recupera la pelota, tranquilamente podrían estar arriba en el marcador. Acciones paralizadas, amigos, lo están atendiendo a Terraza número 10. Ingresaron los asistentes médicos y el árbitro espera también que lo puedan atender. Mientras vamos con Rafael. Informó. Se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-13-30. La Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel. Ubícanos en la avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13 o al celular 983 6688 64. Lo que nos extraña es de que en el estadio no haya camillas. En este tipo de jugadas al jugador se le retira y el partido continúa. No hemos visto a camilleros, parece que esos no han tomado esa precaución, porque en partidos oficiales debe haber una camilla de todas maneras. Se va recuperando solo lentamente. Podemos ver la camilla de la ambulancia, que esa no, que es diferente. Esa no está destinada a retirar a los jugadores del campo. Sí está, hay una camilla allá en la... Parece que está la camilla, pero no hay camilleros, creo, no hay camilleros, ese es el tema. Sino que no había orden, parece que es el árbitro para que pueda... Ahí hay dos de chaleco celeste, están sentados ahí. Ya, continúa con el partido. Correcto. Ahí le había doblado muy bien a Dalí Terraza a ver Casquete y comete falta. Y precisamente él va, Casquete por la banda derecha, sigue Casquete a ver qué sale esta jugada porque viene la carga del conjunto local. Por la banda izquierda estaba lejos, no llegaba bien el Manzaneda.
Señoras y señores, no, este Ledesma, salido. 21. Lateral que cobra Se había ido rápidamente. la pelota, se había ido. Dos pelotas en el campo de juego. Andrés Vargas. Así, bueno, para empezar, la jugada se gestó por el lado derecho. Abel Casquete se proyectaba, pero lo mismo de todo el partido, ¿no? Venían dos hombres a presionarlo muy, muy de cerca y termina sacando un centro pasado, porque no tuvo tiempo ni para frenarse. Un centro pasado y se acabó la jugada de peligro de Chancas, se acabó el intento de ataque de Chancas, cuando continúa el partido con un lateral de Always Ready. Esto es lo que también se veía en Cusco cuando el conjunto local presionaba. Esta es la debilidad que mostraba el conjunto de los Chancas. El pressing los conduce a error. Y precisamente está pasando eso ahora. Entonces es un tema que tiene que de alguna forma manejar también o hacer una táctica de juego para romper esto. Porque si no vamos a pasarlo mal con cualquier equipo que nos haga esto. La tiene ahí Always Ready en su propio terreno en este segundo tiempo, jugando de norte a sur. De la tribuna nueva hacia el río para los que nos oyen acá en la ciudad de Andahuaylas. Por la banda derecha el pase que venía del jugador el jugador Ledesma, que no llegaba a su destino. Se equivoca Ledesma otra vez. Ahora contragolpea, no, posición Offside. adelantada. Offside del jugador del Always Ready. Parece ser el jugador Da Silva. Allá por la banda derecha. Ledesma también otra vez demostrando que no está de repente para ser titular. Tenía toda la tranquilidad para dar el pase, pero le da muy suave y lo intercepta el jugador boliviano. Vamos a ver en los cambios, veremos cómo funciona con López y Murialdo. Manos al arquero, la pelota en las manos. En afecto sale el Colorado Alain Baroja, el 1 del Always Ready. Pone punto final a la carga o las intenciones de ataque del conjunto local. Y informó. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, ubícanos en la avenida 270, teléfono 983-668909. Informó. MIR Inversiones Eléctricas de Rubén Vargas. Balón otra vez se equivoca. Rival. Las imprecisiones se están volviendo muy común acá en el cuadro local, Mircea de Vargas. Así que los pases de los jugadores de los Chancas cada vez van mal dirigidos. Le está faltando un poquito de técnica, un poquito de tranquilidad, un poco de precisión, porque inmediatamente se pierde la pelota y viene el ataque del equipo rival y congestionando el trabajo de la defensa que tiene que batirse para evitar cualquier situación de Yo creo peligro. que el cambio necesario ahora es que entre Alan Murialdo y Carlos López, y yo sacaría a Joseph Cox y a Ledesma. Alan Murialdo que se quede 9 como siempre juega, López por la derecha y a Casquete lo mandaría por la banda izquierda. Cuando se viene el ataque Ruiz Díaz, Carga Ruiz Díaz, puede ser el primero, dispara. Casquete disparaba la Baroja que vuela y saca el peligro. Otra vez carga el conjunto local, viene el centro, mordido. ¡Ah! Manzaneda. Gol, 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 gol. Del conjunto local, señoras y señores, a los 7 minutos, prácticamente 8 de este primer tiempo. De este segundo tiempo. Manzanera para empujar después de un centro de Casquete. 1-0 arriba. Se pone de esta forma el conjunto de los Chancas, Mircea de Vargas. La jugada se origina con un buen pase de Diego Carabaño abriendo al jugador Casquete que estaba por la derecha totalmente habilitado. Se acomoda, hace el centro fuerte y también inteligentemente Cox deja pasar la pelota y aparece solo Manzaneda para liquidar con mucha potencia casi en el área chica, anotando a los 7 minutos el primer tanto para el equipo andaulino. Gol de José Manzaneda, 1 para los Chancas, 0 para Always Ready. ¿Cómo viste el gol, Andrés Vargas? sí, por fin se proyectó Ruiz Díaz, ¿no? Lo importante que es que el marcador derecho se proyecte, acompañe y pueda permitir hacer el 2-1. Se sumaron ahí Ruiz Díaz y Casquete por la derecha, le rompieron el orden a esa banda izquierda de Always Ready. Un centro preciso y Manzaneda, que había tenido un pésimo primer tiempo, se le encuentra y nos regala el primer gol para Chancas. Ahí va Ledesma por la banda izquierda, vuelve a la carga del conjunto de los Chancas buscando el segundo. La tiene Ledesma, mal otra vez. Ahí es donde no puede resolver la situación Ledesma. Se proyecta bien,
Sí, llega la pelota. No sabe qué hacer. En el centro es el problema. Así es, no sabe qué hacer, no puede controlar y pierde una clarísima oportunidad, un ataque por izquierda. Sigue el fútbol. Becerra arriba, se eleva muy bien el Chato Palomino, voló a lo Cristiano y termina controlando esa pelota, otro balonazo arriba. Ahí Cox mostrando algunas limitaciones, el panameño. Ruiz Díaz por la banda derecha, otra vez proyectándose el marcador de punta derecho del conjunto local. La tiene ahora Casquete, está habilitado a dar el centro. Mira el centro, pedido. Y controla Baroja, el arquero de Always Ready. Y los controla muy bien, poniendo punto final a este segundo intento de gol del conjunto de los Chancas, que gana ese partido por el momento 1-0, Mircea de Vargas. El equipo de los Chancas siempre que juega por derecha genera peligro cuando uno de los jugadores, parece que es Caicedo, está sentido, están esperando que lo atiendan. Y una jugada que siempre funciona por derecha, un centro de Casquete buscando el ingreso de Cox, pero el arquero hizo un ceisteró con su máxima capacidad y logró evitar que la pelota llegue con claridad para Cox, que estaba muy cerca en el segundo palo para anotar el segundo tanto. Acciones paralizadas, Caicedo sentido en el sector norte con occidente. ¿Cómo ves esta jugada, André? Bien, lo que está pasando es que el equipo de Always Ready ha relajado mucho la marca. Este jugador Raniagua, ¿verdad? Raniagua, el número 40, que estaba de este lado izquierdo, no lo acompañaba, no daba el soporte a su marcador izquierdo y con mucha tranquilidad el jugador Ruiz Díaz se proyectó, fue avanzando y otra vez, ¿no? Se asocia con Casquete, le hacen el 2-1 al número 6 de Always Ready, se lo sacan muy fácilmente y otra vez un centro de peligro por la banda derecha. Imaginamos que el equipo de Always Ready va a refrescar esta banda izquierda o el medio campo también, porque los jugadores del medio, si no apoyan en la marca al marcador izquierdo, van a seguir teniendo estos problemas. Bueno, también es una cualidad del conjunto local, apenas se encontró el espacio y logramos hacer daño, ¿no? El primero fue un disparo de mismo Abel, que el arquero Baroja lo sacó, la pelota volvió a estar más este lado, al borde del área grande, otra vez tomaba la pelota Casquete hacia el centro y de esta forma convertimos el primer tanto. Apenas tuvimos la chance, convertimos el gol. Y eso es bueno, pero algunas cosas hay que mejorar, la imprecisión, y sobre todo cuando tienen alta presión en los jugadores de los Chancas. Lateral que favorece el conjunto boliviano. Y formó. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios de celulares, teléfonos, luz, agua, pago de universidades, institutos y empresas. Atención de todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Informó. Banda izquierda, Manzanera, está muy cerca Ledesma, prefieren jugar para Carbaño de izquierda. Lo pegó apenas, encontró un poco de espacio Carbaño Diego. Y el balón se pierde por encima del arco del Colorado Baroja. Mircea de Vargas. A los 12 minutos una jugada muy rápida del equipo andabolín, donde Manzanera hizo lo correcto, le dio el pase a Carabaño que acompañaba. Carabaño también hace lo mismo, se acomoda por su pierna izquierda, hace un disparo, pero por suerte salió, o por mala suerte salió por encima del travesaño. Creo que esas jugadas son importantes cuando el equipo es muy cerrado, buscar los disparos de media distancia. En esta oportunidad Carabaño hizo lo correcto. El árbitro se va acercando, parece que las pelotas no están en el peso ideal. Vamos a ver qué dice Joel Arcón, parece que esto supera. Recordemos que las pelotas que se jueguen, los balones que se jueguen en la Liga 1 se distribuyen entre los 18 equipos para que puedan entrenar y jugar en los partidos oficiales. Informó. Frecuencia Deportiva, Ferretería y Transporte de Yosanara. Estamos al costado del Hotel La Mansión. Ferretería y Transporte de Yosanara. Del popular Marcelino, Marce. Balón arriba, se va con todo Always, se va a la carga, tiene que cubrir con todo el número 5. Bien Becerra, bien Becerra. Becerra, Kevin, cruzándose muy bien para echar esa pelota lateral ofensivo que favorece al Always Ready, que buscar el empate como de lugar. Va a sacar desde el sector de Occidente. La tiene ahí el 8 González, Sebastiana, con la pelota, el conjunto visitante. La tira otra vez para el conjunto boliviano. La tiene el número... El 14, Carabelli, se equivoca, pierde, marca muy bien ahora. Los Chancas, quita la pelota desde el fondo por la banda izquierda. Manzanera, un banquetazo a un compañero, a un rival, Cuellar, que queda sentido, se agarra la cabeza Cuellar en el medio campo. Ahora Herrera la tiene el conjunto, no, 7 en efecto Julio Herrera, la tiene Herrera por la banda izquierda. Taborga, Enrique Taborga,
Toca con su compañero. Este es el 10. El jugador número 10. La tiene Herrera. Herrera con la pelota por la banda derecha. Llega muy bien el jugador Paniagua. Va a sacar al centro. Carga al conjunto visitante. Sebastián Gamarra con todo el servicio arriba. Bien por Gamarra por la banda derecha. Va con todo, está habilitado. A ver, Casquete, el ecuatoriano. Ingresa al área. Viene al centro. ¡Ah! Se equivoca. Choca en el defensor. Viene al centro ahora. Segundo poste. Demasiado largo. Entró pasado. Y la pelota se pierde fuera. Al saque de fondo, buen ataque del conjunto local, Mircea de Vargas. Una jugada rápida en contragolpe donde Manzana hizo lo correcto, pasó por el centro, abrió la cancha para la derecha donde muy bien Casquete hizo en primera instancia, rechaza la defensa, le vuelve la pelota al cuerpo, intenta un pase al segundo palo, un centro pero muy pasado, no pudo llegar Cox, que estuvo muy bien el contragolpe. Ahí Paniagua carga, Always Ready, está en el área, en la media luna, Paniagua no puede. Quita Ruiz Díaz, Wesley da Silva se molesta, pedía el pase a Paniagua, pero este nunca se lo dio. Recupera la pelota en su propio terreno, marca muy rápido. Ledesma lo mandó. Era muy fácil, muy preciso. Ledesma muy lento en su accionar, no da el pase, no se apoya y pierde con mucha facilidad la pelota cuando tenía que tocar triangular, abrir la cancha para evitar la marca. Se durmió Wesley da Silva que venía de atrás, recuperó la pelota mientras soñaba Ledesma. La domina ahora Always Ready en el terreno de los Chancas y pierde por este partido por el momento por 1-0. Resultado parcial la tiene el 11, el 8 González. Se bate ahí Gamarra. Always Ready sigue la carga por la mano izquierda con el jugador Taborga. Enrique pasa mal, Taborga recupera en su propio terreno con Carbaño, que está el servicio que le puso. Ahí está Cox, se puede mostrar Cox. La controla muy bien Cox. Busca con quién jugar. La tuvo que devolver atrás para Abel Casquete. La tiene en el medio campo el conjunto local. Carbaño, Axel en el medio campo, no puede controlar a Axel, quita muy bien el boliviano, se esforzaba, se arrastró, Paniagua, pero sin mucha suerte el balón que va hasta el poder del Cangulo Ferreira. El jugador Cox tuvo la oportunidad solo, un mano a mano, no supo qué hacer, tuvo que buscar el apoyo hacia atrás. Creo que ya es urgente los cambios, ya son 16 minutos, vemos ya al número 17 que está ya esperando autorización, vamos a ver de quién se trata, que debe estar ingresando. También hay otro jugador que se está poniendo la camiseta en el equipo de los Chancas. En breve, el informe, quiénes son los que ingresarán. Informó. No, mira, a las cualidades que tiene y está mostrando, que por momentos es limitado lo de Cox, también pienso que el estado físico está fulminado. Está muy cansado, Cox. muy cansado. Está fulminado. Y Ledesma también. Sí. Los dos jugadores extranjeros todavía no están adaptados a la altura, todavía no están en la forma que se requiere para el inicio de este campeonato y falta menos de una semana. Entonces esperemos que puedan tomar forma para las siguientes fechas del campeonato, porque todavía se nota que les cuesta todavía bastante jugar en la altura. Cuando se vienen dos cambios, se preparan dos cambios en el equipo de los Chancas. Me parece que se viene Santillán. Vamos a confirmar. ¿Y el otro quién es? ¿Oshiro Takeuchi puede ser? Vamos a confirmar. Así es, el que está listo es Santillán con el 27. Vamos a ver el otro jugador, parece que es Oshiro Takeuchi, pero Santillán sí es el 27. Vamos a ver si ya está listo Iván Santillán en el centro del campo, esperando que la pelota pueda salir y pueda dar. Vamos a ver, no llega Ledesma. Recordemos que Santillán juega como marcador izquierdo y el que saldría sería Axel Chávez. Claramente, así es, Oshiro Takeuchi. Y Oshiro Takeuchi entraría seguramente en vez de Cox o Ledesma, uno de los dos. Bien, acciones paralizadas mientras ya se está listando el cambio. Está esperando la autorización del árbitro para el cambio respectivo. Vamos con Alex. Mientras los dos cambios ya están listos a la zona de Occidente para ingresar en los Chancas. El partido continúa, balón en movimiento. Los controla Always Ready por intermedio de González. Este es el jugador. Suárez, Marcelo. Suárez tocando con Herrera. Suárez, Marcelo, Herrera. Herrera con todo el tiempo del mundo toma el panorama y la tira arriba para que busque a su compañero Cuellar, que se proyectó. ¿Qué tal manera de proyectarse? Parece delantero por la banda derecha cuando se va a producir el cambio. Mircea de Vargas. Así es, va a haber cambio. Va a salir Abel Casquete con el 10.
va a salir Abel Casquete con el 10. Ingresa con el 18 Oshiro Takeuchi en reemplazo de Casquete. Parece que quieren guardarle un poco de Casquete por la parte física para el día lunes. Mientras que Iván Santillán está listo también para ingresar. Va a salir Axel Chávez, así es. El número 15 sale Axel Chávez, ingresa Iván Santillán con el 27. Con el 27 ingresa Santillán y Oshiro Takeuchi tiene el número 18. Oshiro Takeuchi tiene el número 18. Informó. Se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980 70 13 30. Pollos a la Brasa Don José, Girón Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono al 955 76 76 06 o 959 36 22 98. Informó. Cambios extraños. Frecuencia. Bueno, el de Santillán era lo que se esperaba, pero no entiendo mucho por qué saca Casquete y deja en el campo al panameño Joseph Cox y a Ledesma, que parecen estar muy cansados. Vamos a ver si se viene un segundo cambio en unos minutos más. La única justificación que yo encuentro, Andrés, es que lo están cuidando para el partido oficial con Comerciantes Unidos. Otra justificación no lo veo. La tiene por la banda izquierda Oshiro tocando ahí con Ruiz Díaz. La tiene Oshiro desde el fondo, toca mal. Se equivoca Oshiro, Takeuchi. Carabaño nunca iba a llegar, estaba algo lejos de lejos. Ahí Herrera de derecha. Pide disculpas a sus compañeros porque la mandó mala. Informó. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, tercera cuadra, Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono al 983 740420 o al 983 740919. Ferretería y Transportes Yosanara. Somos distribuidor exclusivo de cemento Sol y aceros Arequipa. Visítanos en la avenida Perú 655, costado del Hotel La Mansión. Además, somos transportistas de carga Andahuaylas, Ayacucho, Lima y viceversa. Ferretería y Transportes Yosanara. Los mejores descuentos al mejor precio. En el centro, un poco pasado para Oshiro. No calculó muy bien en la llegada del balón Oshiro. Fue un envío demasiado largo de Santillana. Así es, cuando hay dos cambios también que van a ingresar en el equipo de Alway. Va a salir el número, vamos a ver, el número 8 y el número 40. El 8 y el 40 se retiran. Han ingresado dos jugadores en el equipo boliviano. Vamos a ver de quiénes se trata, el número respectivo, el rubio. Y también hay un jugador que viene hasta este sector, que se va juntando con Rudy Palomino. Vamos a ver el jugador número 31. El 31 y el 11 ingresaron. Vamos a en breve ver el apellido de estos jugadores. Mientras el tiempo sigue pasando, tiempo de juego, atención, cortesía de la Mansión Casa Hotel Farmacia Cristo Rey. Tiempo de juego en el Estadio Los Chancas, 21 minutos. El marcador, Los Chancas 1, Always Ready 0. Oshiro con la pelota. Mientras vamos buscando, vamos a ver si se apoya. Lamentablemente quiere llevarse a todos, se le queda la pelota y pierde una clarísima oportunidad. Ataca el equipo boliviano, mientras también va viendo los números Alex para ver de los cambios. El 14, atención con Carabalí, cuidado con esa jugada. Viene a la marca, apoyando también Diego Carabaño. Lo tiene Terrazas, hay un cabezazo de Gamarra, rechazando el peligro en el sector. Takeuchi con la pelota, vamos a ver qué hace. Se apoya con Carabaño, Carabaño tiene mejor claridad, va llevando muy bien y lo va llevando para la velocidad de Oshiro. Vamos a ver si está fresco. Ataca Oshiro. Ahí la tiene Oshiro Takeuchi por la banda derecha, viene al centro, mordito. Va tomándolo Cox, pero no puede. El marcador estaba muy cerca, la tiene ahora Carabaño de zurda, puede pegarle. Viene al centro, la pelota choca en un rival, la controla muy bien. Lo anulan. La carga del conjunto local, que pudo ser el segundo, pero antes un mal centro de Oshiro mordido, o no lo mide bien para Cox. Sí, para esto, primero que la recuperen, salida bien Carabaño, se saca con un enganche a un jugador y le da inicio al contragolpe de Chancas. Un pase muy bueno buscando a Oshiro Takeuchi por la derecha, y Oshiro saca el centro. La intención estaba bueno, pero le queda un poco atrás el balón al panameño Cox. No puede hacer nada y después le quedaba un rebote a Carabaño, que toma mal la decisión, era para pegarle al arco, estaba muy cerca al borde del área, intenta descontar al defensor de Always Ready y ya se queda sin espacio y termina sacando un centro malo. Así es, cuando hace el centro respectivo en la jugada, Oshiro Takeuchi buscando a Cox, pero también la marca estaba muy cerca. No le da tranquilidad, no le da espacio para que pueda disparar al arco y la pelota queda picando. Y luego viene la jugada de Carabaño, quien intentó hacer un disparo de media distancia, pero se acomodó para su pierna izquierda. Pero cuando ya quería disparar, se le cerró el defensa y no pudo hacer nada. Acciones paralizadas, una falta, un tiro libre a favor del equipo de Always. Minuto 23, se van alistando el 7, Herrera, y con el número 5 en el equipo de Always.
Ya tenemos ya los cambios confirmados. Moisés Paniagua se retiró. En su reemplazo ingresó Edarlinson Rodríguez con el 11. Y en vez de Sebastián González ingresó Mateo Abastoflor. Son los dos jugadores en el Always Ready que están en el campo de juego. Abastoflor y Rodríguez. Lo va a pegar Herrera. Algo lejos del arco. Algo lejos del arco del Canguro Ferreira. Seguramente va a ser un paso sin efecto. Lo hizo ahí con Terrazas. La tiene ahora el jugador Herrera. Cuellar. Con el recién ingresado Rodríguez. Amaga muy bien el de Bolivia. Ferreira tuvo que esforzarse al máximo. ¿Qué tal jugador que hizo ahorita el jugador Oshiro? Se mostró con todo su esplendor. La tiró arriba. Alain Baroja tuvo que salir al portero boliviano para sacar esa pelota al saque de banda. Así estuvo atento el arquero casi en el borde del área grande para ver este tipo de jugadas. Hizo muy buena jugada Oshiro Takeuchi, que se sacó con el cuerpo un amague a su marcador. En última instancia tuvo que salir, repetimos, el arquero, en este caso Baroja del equipo de Always. Atento, estuvo concentrado, porque si se quedaba en su área chica no llegaba a esa jugada que era bastante peligrosa. Con la pelota los Chancas. Con el esférico la tiene Chancas, que por el momento vamos, aunque con la voz oficial, la pechea mala. Cox, que no está finito en este partido. No carga Always Ready, puede salir el empate, dispara derecha. Patea mal el delantero del Always Ready. Y le facilita el trabajo a Daniel, el Canguro Ferreira. Muy mal en esta jugada Joseph Cox, muy mal. Un pase relativamente fácil para que controle y por lo menos sostenga el balón unos minutos, unos segundos. Un control pésimo de pecho, la recupera fácil Always Ready. Y se da inicio a un contragolpe que casi llega el empate de Always Ready. Felizmente para los intereses de Chancas, un disparo muy suave al centro y Ferreira la controla sin problema. Así es, lamentablemente Cox creo que no está confirmando que puede ser titular. Creo que Muriel de todas maneras será el titular, pero creo que con esto Basalar tendrá ya conclusiones importantes para ver quiénes deben jugar. Ataca el equipo. Servicio en profundidad que venía ahí, metía un pase entrecortada, el número 14. El jugador Carabalí. También llegando con peligro el conjunto boliviano buscando el empate. Andrés Vargas. Sí, Becerra se tiraba al suelo para cortar la jugada bien. Becerra muy atento y termina generándose un córner para el equipo boliviano. Al menos los dos centrales que tenemos, a mí me parece bien. Se van a ir comprendiendo mejor cada vez. Gamarra ha tomado un poco más de protagonismo y de seguridad porque el primer tiempo estuvo lleno de errores. Sí, bueno, es el único partido que lo vimos así. Todos nos toca algún momento, pero es un buen elemento igual juntamente con Becerra. Los centrales, para mí, están bien. Lo que tendría que mejorar un poco son las bandas. Van arriba, saque largo hasta la puerta del área. Señoras y señores del arco, me refiero. Saca Cox como puede. Ahora carga otra vez Always Ready por la banda izquierda. Rodríguez. Edarlinson con el 11 en la espalda, el rubio toca con su compañero el 31, Abastoflor en el centro, mal, y el esférico se va perdiendo, al saque de fondo para el conjunto local. Un poco para contarle a la gente lo que está viviéndose mientras se preparan los cambios, atentos ahí con los números. Chancas ha renunciado un poco al ataque y está tirándose más a su campo. El equipo que está buscando más en estos minutos es Always Ready. Chancas apuesta un poco más por el contragolpe. Y con jugadores cansados arriba como Ledesma y Cox, no sé si podamos hacer mucho daño de contragolpe. Va a salir Diego Carabaño, jugador que cumple, creo que es el titular indiscutible en mi opinión. Va a ingresar dos cambios, Dustin Rengifo y Diego Temoche. También el jugador Cox, en este caso va a salir Joseph Cox juntamente con Diego Carabaño. El 8 y el 9 se retiran, ingresa Dustin Rengifo con el 28 y Diego Temoche con el 20. Diego Temoche con el 20 y Dustin Rengifo con el número 28. Dos cambios, no ingresa López ni Murialdo, posiblemente también quiere que puedan descansar, no sabemos cuál será la razón del profesor Basalar. Ataca el equipo. A la carga los Chancas por la banda izquierda, Manzaneda a buscar el descuento, a ver la bicicleta, amaga muy bien hacia afuera, mal. Le lee muy bien también Caicedo, buen elemento este zaguero. Y la tiene ahora el conjunto boliviano. Descuenta la marca de Palomino este buen jugador. Rápido. Es el jugador Carabalí por la banda derecha. Combina con Wesley da Silva. Por la banda izquierda Carabalí. Se le queda un poco la pelota. Se bate otra vez Rudy. Tiene que esforzarse. Y lo Rudy. echa lateral. Sacar su otro pulmón de reserva para poder llegar a esa jugada. En efecto, informó
MIR Inversiones Eléctricas. Contamos con técnico especializado en electricidad industrial. Comuníquese al 950-068-978. Informó. Milciades. Ahí la pelota se pierde a la córner, que es favorable para el conjunto local, que buscará el segundo. Con algunas deficiencias, pero vamos ganando por 1-0. Este encuentro. Lanzamiento de esquina. MIR Inversiones Eléctricas, que favorece al conjunto visitante, que buscará el empate. Pierna derecha de Herrera, balón que viene hacia el área. Balón dividido, cabecea ahí arriba Ferreira. El canguro que se eleva con todo y controla la pelota y le pone punto final a la carga de Always Ready cuando hay un sentido en el área del conjunto local. Así es, después del tiro de esquina la pelota quedó picando en última instancia, tuvo que esforzarse Daniel Ferreira para alcanzar, agarrar la pelota con seguridad, pero hay un jugador sentido, creo que es uno de los delanteros del equipo boliviano, que está recibiendo apoyo en estos instantes, exactamente 29 minutos del segundo tiempo. El marcador se mantiene a favor de los Chancas 1-0. Aprovechamos para recordarle a toda la afición andahuaylina, a todos los hinchas de Chancas 6C, por si no lo escucharon antes, que ya está confirmado oficialmente por la misma página de Twitter de Liga 1 de la Liga 1, de la Liga Profesional de Fútbol, que Chancas va a debutar, va a jugar su primer partido de Primera División este 29 de enero a las 3 de la tarde en el Estadio Los Chancas. Así es. Acá en Andahuaylas, y eso nos hace felices y nos alegra mucho a todos, porque hace unas semanas parecía que eso era imposible. Así es el partido ya confirmado donde el equipo de los Chancas debuta para un equipo apurimeño, primera vez su primer partido oficial en Liga 1 Fútbol Profesional de Primera División. Siguen atendiendo, se va recuperando lentamente el jugador del Always, la pelota lo tiene Ferreira, vamos a ver qué dice el árbitro, parece que es pelota al piso, exactamente tiempo de juego, atención, 30 minutos. 30 minutos. 30 de esta parte complementaria. Ahí antes de olvidarme, saludo para Emerson, un compañero del colegio. Está John Frank. También está el popular Kichka, allá de la localidad de Talavera. Siempre juntos, siguiéndonos la señal. Gracias, amigo, por estar ahí con nosotros. Reclama mal un jugador del Always Ready, lo van a dar. Es tiro libre para el conjunto boliviano que busca el empate como de lugar. Así es, mano de Santiago Cobre en última instancia, sale rápido el equipo tratando de buscar el empate. Vamos a ver con estos cambios cómo funcionan los Chancas. Ferretería de Transporte Yosanara. Jugada de Gamarra, que lo pegó de izquierda, cayéndose, pero lo sacaba largo arriba, pero un rival recupera con facilidad. Always Ready, ahora la domina el conjunto blanco con franja roja, la tiene el 11. Rodríguez, Ederlinson, que domina, toca con su compañero Taborga. Cono, Marcelo Suárez, Taborga, el zurdo, busca con quién jugar, la va a devolver atrás, sin afecto para Marcelo Suárez, hacia el medio. Buen pase para 7 Herrera, la metió en profundidad, qué buen pase para Da Silva, intentaba con su compañero, pero no puede, pierde la pelota Oshiro. Se duerme Oshiro, recupera rápidamente Always Ready con el esférico, la controla Herrera. La tiene Herrera, pone fuerza ahora sí, Ledesma de taco para Oshiro Takeuchi, se va con todo, Oshiro que está fresco, a ver, córrele, si puede, vamos, le está jalando falta. Caicedo, falta de Caicedo, tarjeta amarilla para el número 18, el jugador Luis Caicedo, que prácticamente lo derribó a Oshiro Takeuchi cuando ya lo había superado por el sector derecho, sentido Oshiro Takeuchi, y tarjeta amarilla para Caicedo. Así es, se venía Oshiro Takeuchi, el jugador se había quedado con pocos jugadores atrás, Always Ready, porque recordemos que Always Ready está buscando el empate, se ha ido casi con todos sus hombres al ataque y Chancas está prácticamente sosteniendo el partido con lo que puede, porque no tenemos jugadores para el contragolpe. Se han quedado en el campo el jugador Ledesma, que está cansado, Manzaneda, que también está cansado, y Oshiro Takeuchi no es un jugador tan rápido tampoco, entonces la contra de Chancas está bastante limitada y aún así el defensor de Always Ready le termina golpeando en la espalda a Oshiro y generando tiro libre. Cambio de los Chancas, sale Rudy Palomino, va a ingresar Joe Martínez con el número 16. Sale Rudy Palomino, va a ingresar Joe Martínez con el 16, que está esperando que le den la autorización. Está dándole la cinta de capitán para Carlos Gamarra, porque tiene que haber siempre un capitán en el terreno de juego. Se va retirando Rudy Palomino de muy buena actuación, mejor que el día sábado. El día de hoy por lo menos lo hemos visto así. Va a ingresar, repetimos, Joe Martínez, que vamos a ver quién juega de marcador derecho. Posiblemente parece que Marlon Ruiz Díaz va a jugar de volante de contención y Joe Martínez va a jugar de marcador derecho, informó.
Frecuencia Deportiva. Santillán de izquierda, balón que viene al segundo poste, cabezazo, queda picando la pelota ahí, se debate el portero Baroja. ¡Ah! Becerra que intentó el remate, pero sin mucha fortuna, pudo ser el segundo, estábamos cerca, André Vargas. Pero antes Ledesma, Oshiro, no sé si lo viste, completamente solo en el punto penal, el arquero achica bien y la termina pegando al cuerpo. En el cuerpo le da. Ahora, para esto hay que mencionar que Santillán saca muy buenos centros. Ojo Sí, con los centros de Santillán. Bastante efecto, muy bien medido, con mucha curva, y eso hizo de que el equipo tuviera la oportunidad y el arquero con los pies evitó el gol. Sigue el fútbol. Tiene mejor chute que Axel Sí, Chávez. es verdad, yo creo que Santillán va a ser el titular, según lo que ha mostrado el profesor Basalar, y va a ser el encargado de la pelota parada. Joe que llega con todo, prendido la moto, Martínez. Golpea a un rival, el esférico, y se pierde el córner. La velocidad de Joe Martínez, Alex, es importante. En este pase le dieron como para que corra, recién ingresado, fresco, y forzó un tiro de esquina importante. Van subiendo los saltos, vamos a ver, van quedando, hasta ya Becerra va a quedarse, parece que físicamente está cansado. El número 5, va yendo Manzaneda. Manzaneda con la 7 en la espalda. Lanzamiento de esquina que favorece a los chancas, que buscará el segundo. Fanáticas y fanáticos del fútbol, esquina, oriente con norte. Está Manzaneda. Atacantes y defensores esperando en el área. Atento a Alain Baroja, el colorado, el cuida palos del conjunto boliviano. Balón que viene hacia el arco. Caicedo despeja de cabeza arriba y termina controlando Baroja cuando la pelota había traspasado la línea de fondo. Melcia de Vargas. Así es, el juez de línea levantaba el banderín indicando que el arquero ya tomaba la pelota fuera de la línea de fondo. Está sentido Caicedo, parece que en esa jugada, pero se va recuperando lentamente. El tiempo sigue pasando, atención, ya 35 minutos, el marcador, 1 para los Chancas, 0 para Always. Gol de Manzaneda a los 7 minutos del segundo tiempo. Precisamente Manzaneda ejecutará el tiro de esquina, informó. TIR Inversiones Eléctricas de Rubén Vargas. No se sabe de qué lado van a sacar el tiro de esquina, porque también al otro extremo la para Santillán, pero al final de este lado va Manzaneda. Todo lo que busca para tus instalaciones eléctricas, domiciliarias, industriales. Viene el cabezazo arriba, casi llega al 21 Ledesma, pero la tiene Santillán por el otro extremo. Estaba solo Santillán, va a sacar el centro mordido, pone las piernas, el devuelve ready. Otra vez la pelota se pierde al tercer córner consecutivo. Melcia de Vargas. En esta oportunidad sí ejecutará el número 27, Iván Santillán, zurdo neto, desde el sector de occidente con norte. Vamos a ver si hay peligro en esta jugada. Se va acercando Manzaneda para ver si hacen una jugada de laboratorio. Esto sucede al minuto 36. Viene la autorización en última instancia. Parece que Manzaneda con Santillán. Adelante, Alex. Ahí la tiene el jugador Manzaneda. Va a pegarle con efecto hacia adentro, con comba seguramente. Espera, Baroja también en su área, cabezazo, mordido, mal con defecto. Termina sacando la saga del Always Ready, que se bate con todo, marca con todo Temoche por la banda izquierda. Se viene con todo, se le pierde la pelota al boliviano, recupera Herrera, termina tocando para Carabalí, la tiene Carabalí, marca con fuerza Temoche, no puede, sigue Carabalí. El moreno lo están jalando, falta. Este es el jugador. Muy bueno este jugador Carabalí, muy bueno, muy Cubre bueno. muy bien el 14, había hasta 4 jugadores marcando y hizo lo correcto, le cometieron falta y rápidamente saca el equipo boliviano. Es el jugador que le hizo el gol a Cienciano. Potente disparo fuera del área. Sí, fuerte, a quemarropa cuando tiene Always Ready. Por momentos se pone interesante el partido, de iguala a iguala. Y de vuelta el partido por momentos. Caicedo que pone el cuerpo, lo está agitando muy bien. El jugador local comete falta, dice en última instancia, Joel Arcón pita. Falta en contra de Caicedo. Falta, creo, de Caicedo, le fue con todo a Manzaneda con mala intención. Se va acercando el árbitro, ojalá que no sea de consideración, ya que inicialmente reclamaba falta a Caicedo, luego dijo que seguía la jugada y ahí le fue con todo. Esperemos que no sea de consideración. Se va levantando lentamente José Manzaneda, autor del único tanto del partido, informó. Frecuencia Deportiva, Ferretería de Transporte Yosanara. Estamos al costado del Hotel La Mansión. DIR Inversiones Eléctricas de Rubén Vargas. También estamos frente a la mansión, a unos metros más abajo de la esquina del Colegio Belén de Osmey Pardo. Todo lo que necesitas para tus instalaciones eléctricas e industriales lo encuentras ahí a precios económicos, con las mejores marcas como Viticino, Cubus y otras. Contamos con un técnico especializado en instalaciones eléctricas, Rubén Vargas. Gracias por estar con nosotros. La tienen al fondo y Always Ready. Por momentos poniendo pausa a la
Fútbol, la despechaba muy bien Carabalí de derecha. Canguro Ferreira atento, no lo pegó bien por la fortuna nuestra. Y la controla el arquero de los Chancas. Así Ferreira se esforzó, aunque el disparo no fue tan fuerte, pero estuvo atento en su primer palo. Sigue el fútbol, el tiempo sigue pasando, 39. 39 minutos de esta segunda fracción, parte complementaria. Los Chancas 1, Always Ready 0. Y los Chancas de Andahuaylas. Un partido por momento entrecortado. Por los Chancas no vimos hasta el momento la fluidez que solemos ver en este equipo. Pero estamos ganando. Y esto sirve para que Basalar saque sus conclusiones y arme el equipo titular para enfrentar el 29 a Comerciantes Unidos. Cuando Manzaneda vuelve al campo Manzaneda. Contra Unión Comercio. Balón ahí con Carabalí, carga, ready. Si seguimos de esta manera en cualquier momento puede llegar el empate. La tiene Oshiro, tocó muy bien. Falta fuerte así. Esto amerita cartulina amarilla en efecto. Bien mostrada. Falta amarilla, una falta con mala intención. Falta tarjeta amarilla, el árbitro se acerca, vamos a ver, se va acercando también Ferreira, los ánimos, lo empuja, tranquilos, calma. Se mete en la banca Always Ready no, también. Creo que no debía llegarse a ese extremo. Innecesaria. Ferreira también creo que salió muy mal. Acciones paralizadas, calma a los jugadores, la policía también se va acercando, el árbitro no lo vemos, parece que está ahí en el centro. Va tranquilizando a la gente. Vamos a ver qué pasó, amigos. Lamentablemente una falta contra Ledesma. Ya esto al minuto 40, complicando el partido. El árbitro podría ya dar por terminado por situaciones de esta violencia que se dio. Todos los jugadores y policías, suplentes, comando técnico en el centro del campo. Lamentablemente cosas que pasan, el fútbol se va acercando, hay algunos que se van acercando, parece que es el arquero, quieren agredirlo a alguien, tiene que mantener la calma, la policía tiene que mostrar sus escudos para poder separar. Creo que esto no debe darse, es un partido amistoso. Es verdad, es un partido internacional, con mayor razón tenemos que demostrar la tranquilidad respectiva. ¿Cómo viste estos lamentables hechos, Alex? Innecesaria, si bien la falta contra Ledesma existe, bien cobrado, el boliviano, ¿quién es el jugador que comete falta? No, de los volantes, no sé si es Carabalí ya, el hecho es que el boliviano, Taborga me parece en última instancia, ahí comienza a hacer el roce. Y a esto se suma el arquero de los Chancas, Ferreira, que llega y pechea al jugador, a Caicedo. Ahí es donde se armó la grande. Todos se calentaron. Naturalmente ingresaron los de la banca del Always Ready para apoyar a los compañeros y también hacer lo suyo de los Chancas. Sí, también parece que hay situaciones con el asistente. Si ese parece que el de plomo. Así es que va tratando de agredir. Creo que la policía tiene que hacer su trabajo. Hay que mantener la calma. Creo que de separar, lo van separando. Creo que es el que lo tiene la policía, es el que está agrediendo. Que lo van separando de polo negro con saco, creo que gris. Es el que estaba tratando de agredir al comando técnico. No, está de civil. Está de civil al fondo, polo negro, pantalón jean y saco gris detrás del de rojo. Ahí parece que hubo ojalá que nuestro reportero gráfico Ángel esté tomando las tomas respectivas para la publicación en horas de la noche. Acciones paralizadas y cerca de 3 minutos. Lamentable situación en la parte final del partido amistoso entre los Chancas y 6C. Vamos, Alex. Innecesaria. Ahora ya tengo la siguiente figura. En el medio campo, Ledesma recibe una falta de Héctor Cuellar. Ya lo identificamos al jugador boliviano. Y cuando Ledesma está en el piso, llega para apurar las cosas Luis Caicedo y agrede de cierta forma rosa al jugador andahuaylino. Y en reacción a esta viene Ferreira. Y esto hace también que el público también empiece a gritar, empiece a agredir verbalmente, mantener la calma. Aprovechar este momento para saludar a nuestro amigo John Medina, que se encuentra en Madrid, España, viendo y escuchando el partido seguramente, viendo imaginariamente nuestra narración. Acciones paralizadas desde el minuto 40, ya son 3 minutos y 50 segundos. Vamos, André. Sí, aprovechando que saludamos a nuestros oyentes más fieles, recordarles, somos más de 1.500 espectadores en total, más de 1.200 en Facebook y casi 400 en YouTube. La verdad, muchas gracias. Vamos a tener mucha cobertura de la Liga 1 de Chancas este año. Vamos a tratar de hacer previas, hacer post partidos. No podemos transmitir imágenes por los derechos de televisión,
pero toda la parte de audio, toda la parte del público, eso sí lo vamos a ir transmitiendo. Entonces, si quieren seguir recibiendo más contenido de Chanca 6C, sobre todo en Andahuaylas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y denle seguir a nuestro canal de Facebook, que también nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Bien, cuando hay tarjeta roja, atención para Ferreira y también para Caicedo. Uno de cada equipo, Luis Caicedo, tarjeta roja, y también para Ferreira. Lamentablemente Ferreira perdió el control, fue con todo a atropellarlo, y eso creo que no era necesario. Es verdad que la falta fue muy fuerte en el centro del campo a Ledesma, le fueron a la pierna, ya el árbitro había sacado tarjeta amarilla, eso era suficiente para calmarlos. Parece que Ferreira esperaba que sea una tarjeta roja, pero el partido ya estaba en la recta final, además es un partido amistoso. Vamos a ver qué dice el árbitro, ya las cosas se van calmando, los jugadores suplentes ya están en su ubicación, también el comando técnico están, no sé, esperando en el centro alguna situación para ver qué dice el árbitro Alarcón. Sí, a lo que se ve se va a seguir jugando. Joel Alarcón está esperando que se reanude el fútbol. Sotillo de emergencia tiene que entrar por 3-4 minutos para reemplazarle al Canguro Ferreira. Tiene que salir un jugador, cualquiera de los jugadores de la cancha. Vamos a ver a quién es el que tiene que ser sacrificado para que Sotillo pueda ingresar, porque no puede jugar sin arquero. Vamos a ver, ya está de color celeste Sotillo, poniéndose los guantes para ver quién saldrá. Parece que va a salir el número 13, Marlon Ruiz Díaz. Parece que va a salir Marlon Ruiz Díaz para que pueda ingresar Sotillo en el todavía se acerca al comando técnico, no sabemos quién va a salir, tiene que salir uno. Un jugador, vamos a ver, ¿qué ves, André? ¿Quién va a salir? Sí, todavía no está claro quién va a salir del campo por parte de los Chancas. El juego se ha detenido más o menos desde el minuto 85, correcto, minuto 40 del segundo tiempo, minuto 85 del acumulado, y ya son casi 90 minutos con 30 segundos, casi 5 minutos de tensión del juego. Entonces esperemos, o se espera que dé unos 5 o 6 minutos adicionales. Así es, estamos a la espera de cuál será el cambio que estará designando. No, parece que ya no hay más cambios, parece que han quedado solo en 3 ventanas de los cambios. ¿Y quién se prepara para ir al arco? Parece que Ledesma o Marlon Ruiz Díaz. Creo que es Marlon Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Así es, Marlon Ruiz Díaz va a tener que debutar en el arco estos últimos 5 o 6 minutos, porque ya no se puede hacer cambios. En las 3 ventanas ya no se puede hacer cambio. Marlon Ruiz Díaz seguramente tiene algún talento para el arco, por eso ha tenido que ponerse la camiseta de Sotillo. Sin guantes, ni siquiera se puso guantes. Al menos que le presten los guantes. Pero si no tiene costumbre que manejar con guantes es difícil. Si no sabes usar guantes es complicado. Así es. Vamos a ver, continúa el tiro libre. Nos dicen que Ferreira le quiso prestar los guantes, pero Marlon dijo así nomás, a capela. A capela nomás. Calatito. Calatito. Ay, Rafa, habla bien. Vamos a jugar unos 4 o 5 minutos más, a ver si el tablero no se mostró. No se mostró, no lo vimos al menos. La tiene Santillana. Ledesma. Marca con fuerza Rodríguez. Eder Linzo, el 11. Casi quita ahora por la banda izquierda. De todas maneras, mostrando mayor serenidad Santillana. Pero es rarísimo porque en los partidos de la Liga 2, Axel era sereno. Ahora lo veo un poco presionado y se equivoca constantemente. La diferencia entre Santillán con Axel Chávez es la velocidad. Axel Chávez tiene más velocidad, mientras que Santillán tiene mayor control, mayor técnica. De repente para hacer los pases, más marca, no se proyecta mucho y dependerá cómo quiere plantear el partido para ver quién juega. Sigue el fútbol. Creo que la solución es la fusión. La nueva defensa, cómo ha quedado parada. Gamarra y Becerra en el centro, y por derecha Diego Temochi, y por izquierda Santillán. Pite el árbitro y termina el partido. Joel Alarcón ha dicho que este partido ha terminado. Señoras y señores, con el siguiente resultado final: los Chancas 1, Always Ready 0. Así es, ha terminado el partido. Creo que el árbitro, para no hacerse problemas, ha cortado por lo sano. Esperemos que la gente se tranquilice, se dé un abrazo, son cosas del fútbol. Y esto en cualquier momento se vuelve bien. Creo que Caicedo le dio la mano también a Santillán. Se va retirando con calma. Ojalá que se puedan pedir disculpas, ya que a veces en el calor del partido puede darse estas cosas, que es normal. Muchas veces incluso hasta hermanos juegan en equipos rivales y durante el partido hay muchos roces, mucho forcejeo y después tienen que vivir en paz. Así que así están las cosas. El policía va acercándose, parece que para darle seguridad a la terna respectiva. Informó. Frecuencia Deportiva, MIR Inversiones Eléctricas, Yosanara Transportistas y Ferretería. Bueno, un partido bastante atípico, entrecortado, pero entiendo esto provocado por el equipo rival porque es de mayor nivel que los otros, es más fuerte, más ordenado, hace bastante pressing, salen rápido. Eso indujo en líneas generales a cometer muchas imprecisiones, tanto individuales como colectivas al equipo local.
Así es, y ya se van despidiendo los jugadores, va recibiendo el apoyo también de la hinchada. Hay que felicitar al ejército peruano, que está muy ordenado, muy disciplinado, haciendo una barra, no sé cuántas personas habrá, unos 100, no sabemos cuántos, pero muy ordenados, muy bien entrenados, como siempre el ejército peruano, superando a la Furia Chanca, que tiene que mejorar para los siguientes partidos, sobre todo partidos oficiales. La terna de árbitro está siendo protegida por los policías, los del comando técnico del equipo boliviano se han acercado seguramente a reclamar. Es un partido amistoso, ya pasó. Hay que mantener la calma, son cosas del fútbol que muchas veces pasan en mejores escenarios y en esta oportunidad se dio casi en la recta final. Un saludo especial también a nuestros auspiciadores, Apoyos a la Brasa Don José, que los esperan en Girón Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pedidos al 955-767606, también al Recreo del Centro de Convenciones Vista Alegre, al teléfono 983740420. También gracias a M&R Inversiones Eléctricas. Te ofrece las mejores novedades para su casa, como focos portante, foco de 3 tonos, focos de colores, apliques solares, paneles LED, reflectores LED, toma corrientes en distintos modelos por el gusto del cliente, cables, llaves termomagnéticas, guirnaldas, cintas LED, cintas neón de las mejores marcas como Cubil, Indeco, muchas más novedades a precios económicos. Visítanos en la avenida Perú 680, referencia a unos metros de la esquina del Colegio Belén. Contamos con técnico especializado en electricidad industrial. Comuníquese al 950-068-978 de M&R Inversiones Eléctricas. Sí, Universidad de Vargas, ya el partido terminó, la gente de alguna forma impactados un poco con lo que pasó en la última parte del encuentro, todavía se quedan en la cancha, lo normal es que se retiren, y la policía resguardando a todas las cuartetas de los árbitros y van conduciendo a sus camerinos para que finalmente esto pueda terminar. Un partido que no se esperaba con esta final, pero creo que va a ser importante, siempre digo esto yo, este partido es de preparación y para Basalar fundamental este es el último partido para poder valorar a los jugadores. Bien, creo que con estos partidos que jugó en Cusco, frente a Cinciano, frente a Cusco Fútbol Club, frente a Real Santa Cruz y frente al Always Ready, creo que en 4 partidos ya el profesor Basalar, juntamente con su comando técnico, debe tener claras las cosas para ver quiénes serán los 11 jugadores que arrancarán el próximo lunes a las 3 de la tarde en este mismo escenario, un partido oficial frente a Unión Comercio que llegará un día antes vía aérea con el charter respectivo, y ese día estaremos atentos, ojalá que el público responda, llenemos el estadio para que sea histórico para la fotografía, para los videos. Lunes, a pesar que es un día complicado, un día de trabajo, pero hacer la forma de poder asistir en forma masiva y poder alentar a nuestro equipo, y esperemos que el equipo pueda sacar los 3 primeros puntos en su debut de esta primera fecha. Vamos ya con la recta final, ya que el tiempo nos está ganando. Y reiterar que el público asistió en forma regular por ser un día hábil, de todas maneras eso complicó respectivamente. Gracias también a Rafael por el apoyo comercial, ya que debutó muy bien en esa función de la publicidad. Hay que recordarle al público andahuaylino, hincha de Chanca 6C, que ya es completamente oficial que este lunes 29 de enero a las 3 de la tarde Chancas va a debutar en Liga 1 jugando acá en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas. Hay que invitar a los amigos de todo el departamento de Apurímac, a los amigos de Bancay, de Antabamba, de Aymaraes, de Grau, de Cotabamba, de Chinchero, que están más cerca, para que puedan asistir de repente algunos andahuelinos que viven en Cusco, seguramente van a venir, si es que pueden, también de Ayacucho, y estarán atentos, porque este partido sí será televisado por Liga 1 Max, en vivo y en directo, el próximo lunes 29, a las 3 de la tarde en punto será el compromiso. Así es, ya la gente se va retirando, la policía va también terminando, va invitando a salir al público que todavía se queda en el estadio. Yo creo que han sido 2 partidos claves, Alex, 2 partidos importantes para probar jugadores, y yo creo que el profesor Basalar ha buscado eso un poco el día de hoy, porque ya está guardando a Carlos López, ya no lo puso, está guardando también a Alan Murialdo, a Abel Casquete lo sacó rápido también, antes me parece que minuto 60 de partido, por ahí lo sacó, y ya se va preparando para el inicio ante Unión Comercio. Sí, se terminó la preparatoria, se terminó la etapa de evaluación de jugadores. Esto es lo que nos mostró los Chancas, y para mí lo que tiene que hacer Basalar, no pretendo ser un director técnico mucho menos, pero creo que lo que se ha visto fuera del campo de juego es que cuando el conjunto local, los Chancas, trata la pelota, a cualquier equipo le hace daño. Cosa que hoy día no se pudo hacer porque el equipo rival era bastante corto y presionaba bastante. A ver, ¿cuál sería tu 11 después de lo que has visto ya después de estos 3 partidos? Después de haber visto el 3-1 de Chancas contra Cienciano en Cusco, después de haber visto el 3-2 contra Real Santa Cruz acá en el Estadio de los Chancas el sábado pasado,
Y después de haber visto este 1-0, ¿cómo pararías tu 11 para recibir a Unión Comercio en la fecha 1 este lunes 29 de enero a las 3 de la tarde? Básicamente es lo que los jugadores que estaban conformando los 11, pero lo voy a leer rápido. Atrás no hay duda, Daniel Ferreira. En la saga de izquierda-derecha tengo un vacío con Axel Chávez. Jugaba muy bien en la Liga 2, pero ahora está impreciso. Entiendo que es por un compañero que hace la competencia y le está jugando y le está haciendo muy bien. Iván Santillán de todas maneras tiene que ir por la izquierda, los centrales Gamarra y Becerra por la derecha, entre Joey Martínez y Marlon Ruiz Díaz. Con lo que he visto, Ruiz Díaz, a pesar que no me gustó mucho. Y en el medio campo, de todas maneras, Manzaneda de cajón, Palomino, Carabaño y Casquete. Adelante, a ver, acá tendríamos un poco de contradicción. A ver, sí, me quedo con Manzaneda. Y completando, Alan Murialdo y también López. Correcto. Yo tomaría de base el equipo que arrancó en Cusco contra Cienciano. Sí, sí. Daniel Ferreira en el arco, los defensas centrales Becerra y Gamarra, que yo creo que esa dupla se va a ir reforzando, se va a ir complementando, compenetrando mejor. Por la izquierda creo que Santillán es un poco más seguro en la banda, sí, y nos da ese buen pie para la pelota parada. Sí. Santillán es un jugador que saca bien los corners, mete buenos centros en los tiros libres, y por la derecha es, yo creo que el punto más difícil. No hemos tenido muchos minutos para ver a Joey Martínez. Por ahora el que está ganando más minutos es Ruiz Díaz, y yo creo que ha mejorado, ha dado un pasito adelante. Hoy día ha jugado un mejor partido que el del sábado contra Santa Cruz, y ante un rival más complicado, ante un rival con jugadores más rápidos, con mayor despliegue físico. Ahora, en el medio campo, Rudy Palomino tiene que mantenerse, yo creo, porque es el hombre de marca, es el único que tenemos hombre de contención de marca, y yo creo que Carabaño se ha ganado el titularato. Sí, indiscutible. Además, Robles es un jugador que me gusta mucho, y creo que a ti también, Alex, pero yo creo que Carabaño está demostrando que es un jugador de jerarquía, un jugador experimentado, un jugador que te hace pausa, que te da buenos pases, que apoya en la marca, y yo creo que esa dupla es la que tiene que arrancar. Rudy Palomino y Diego Carabaño. Y arriba, los cuatro arriba, los de Cienciano, que jugaron un partidazo ese día, sobre todo un primer tiempo. Sí, Abel Casquete, Carlos López, Alan Murialdo y Manzaneda, pero Manzaneda hoy día que se me apagó un poquito. Hoy día estuvo lento, hoy día no tuvo esa precisión que nos pareció mostrar en el partido pasado. Bien, también yo quiero dar mi 11. En el arco, de todas maneras, Ferreira, por su experiencia, aunque tiene que mantener la calma en esta jugada final que le sacaron tarjeta roja, aunque es un partido amistoso, eso no cuenta para la Liga 1. Y creo que de todas maneras en el arco le da seguridad y liderazgo en la defensa del equipo andorrano. Por derecha, de todas maneras, Marlon Ruiz Díaz, por tener continuidad, estar jugando estos últimos partidos, seguramente va a mejorar en un partido oficial. Si es que por alguna situación no está a la altura de las circunstancias, podría ingresar Joey Martínez, incluso también Diego Temochi. Los backs centrales sí creo que ya está definido, será Becerra con Gamarra, y por izquierda, de todas maneras, creo que va a arrancar Santillán. Eso es lo que hemos visto. Sí. Chávez también es un jugador que siempre se proyecta, pero no tiene la regularidad que demuestra en los partidos. En el medio campo, de todas maneras, Rudy Palomino en la función de contención como 6, acompañado un poquito más adelante con el número 8, que es Diego Carabaño. Por izquierda, Abel Casquete. Por derecha, un poco adelantado también como extremo, Carlos López. Centro delantero, Alan Murialdo. Y recostado por izquierda, aunque puede flotar por izquierda, por derecha, José Manzaneda, que el día de hoy hizo el gol. En algunas jugadas no llegó a tiempo, de repente en la parte física no está al 100% todavía adaptado. Además es un jugador que, si no me equivoco, ya tiene más de 30 años, y esperemos que pueda, en estos 6 días que falta, seguir trabajando en el estadio. Tienen que hacer más trabajos para que vayan conociendo y lleguen de la mejor forma para el próximo lunes, partido confirmado a las 3 de la tarde. Entonces es un consenso que los puntos más altos son del arquero Daniel Ferreira y en el medio campo Diego Carabaño. Y López, que no jugó hoy día. Carlos López, y Murialdo. Abel Casquete y Alan Murialdo, que también ha sorprendido bastante. Abel Casquete también está en un buen momento y creo que es importante que continúe de titular. Y los cambios ya dependerá de cómo se pone el partido. Mientras que de Unión Comercio no sabemos mucho. Es un equipo que viene desde Tarapoto, pero ya es un equipo que ya vino hace 2 años acá en Andahuayla jugando en la Liga 2, el año 2022, y ha hecho muchos cambios. Y esperemos que el equipo esté a la altura. Y la invitación reiterada al público a poder comprar sus entradas una vez que se ponga a la venta. Parece que el jueves van a llegar las entradas. Todavía no se sabe el costo. Hoy día estamos martes, mañana es miércoles, mañana deben definir, o hoy día deben definir para que hagan las impresiones respectivas para el costo de las entradas, que en mi opinión debe ser los 50 soles adecuado, o no sé qué piensan ustedes. Y hablando de esto, de las entradas, hay mucha gente que me pregunta, ¿el precio va a ser único o va a variar de acuerdo a la ubicación de la tribuna?
Parece que por ahora va a ser único. Porque no hay independización de las tribunas. Tendría que el municipio separar, sobre todo la tribuna norte. Creo que la tribuna norte puede tener otro precio y occidente con oriente el mismo precio. Creo que sería lo más práctico, lo más fácil, porque la tribuna norte se puede cerrar. La entrada en rampa que se tiene en ese lugar y luego las otras puertas también se podía cerrar. Y además acá hay una malla que da acceso a la tribuna de Oriente, se cierra y podría entrar por esta parte posterior y no habría ningún problema. Pero eso ya será de repente para el próximo partido. Ojo, que los Chancas juega este 29 frente al equipo de Unión Comercio. El próximo lunes, si no me equivoco, que es el lunes 5 de febrero, jugará allá en Cajabamba, frente a Comerciantes Unidos. Y en la tercera fecha, todavía no sabemos qué día, jugará en el Estadio de los Chancas frente a ADT. Son los 3 primeros partidos y ojo que en la cuarta con Cristal y en la quinta con Cinchano acá en Andahuaylas. Vamos ya a la despedida de Alex Rueda, agradeciendo también a los auspiciadores. Sí, y gracias por estar con nosotros como siempre, señores oyentes. Nosotros volveremos el día lunes y esperamos que la gente apoye. Hay que apoyar a este equipo que está comenzando. Mientras nos den resultados hay que estar siempre. Y también a veces, yo sé que no nos gusta, no es nada bonito perder, pero igual hay que estar con el equipo. Ferretería y Transporte Yosanara, los esperamos en la avenida Perú 655. Somos transportistas y ferreteros. Ferretería y Transporte Yosanara, los mejores descuentos al mejor precio. A M&R Inversiones Eléctricas. Estamos al frente del Belén, a unos metros de la esquina del Belén, al frente de la mansión. Contamos con un técnico especializado en electricidad industrial. Llamar al 950-068-978. Felicidades. Bien, gracias Alex. Ya estaremos el próximo lunes con la transmisión. Nosotros en la noche estamos con Frecuencia Deportiva a las 10 con André y mi persona con el análisis de este partido y más información al detalle. Despedida también de André y agradeciendo también a nuestros seguidores y auspiciadores que hacen posible estas transmisiones. Sí, agradecer a todos los que se conectaron en la transmisión de hoy. Llegamos a ser más de 1.500 espectadores. Gracias. Hemos sido más de 1.200 en Facebook y casi 450 en YouTube. Recuerden que en este canal se viene mucho contenido de Chanca 6C y los vamos a acompañar a lo largo de todo este torneo de apertura, torneo clausura y si es que hay, Copa Bicentenario también. Así es, esto recién comienza para los Chancas en la Liga 1. Estaremos durante todo el año 2024. Entonces los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. A darle follow o seguir a nuestro canal de Facebook. También nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y recuerden que de lunes a viernes salimos en el programa nocturno de 10 a 11 de la noche por ambos canales, por Facebook y por YouTube. Y a partir del lunes 29 de enero vamos a salir también a las en 8 las de la mañanas, de 8 a 9 de la mañana. Por Radio Andahuaylas. Por los mismos canales, por Facebook y YouTube. Y también por Radio Andahuaylas, 106.5 frecuencia modulada en Andahuaylas. Entonces, vamos a tener mucho contenido de fútbol para ustedes. Van a tener prácticamente 2 programas al día, 8 a 9 de la mañana y 10 a 11 de la noche. Bien, la despedida final de Alex. Sí, inicial, a esto todo lo que dicen, vamos a sumar el canal que es una iniciativa mía que lo estoy lanzando. Perfecto. Este es el equipo principal de Frecuencia Deportiva, pero vamos a enlazarlo. Y esto es buena noticia también para nuestros seguidores. Y vamos a tener más llegada, más canales, creo que es mucho mejor. Más cobertura. Más cobertura, entonces vamos a trabajar esa parte y vamos a tenerlo listo ya para el día del debut. Bien, gracias a todos nuestros seguidores, gracias también a Pollos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, a Farmacia Cristo Rey, a la Mansión Casa Hotel, también a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, al departamento que se alquila en la avenida Perú 395. Estamos llegando a la parte final reiterando que el equipo de los Chancas logró ganar 1-0 al equipo de Always Ready con gol de Manzanera al minuto 7 del segundo tiempo, un centro de Casquete que dejó pasar Cox y liquidó muy bien Manzanera haciendo su primer gol. Lo importante es que el equipo de los Chancas está invicto por lo menos en estos partidos amistosos. En Cusco le ganó a Cinciano, empató con Cusco Fútbol Club. En Andahuaylas sus 2 partidos le ganó al equipo 3-2 al equipo de Real Santa Cruz y 1-0 al equipo de Aroy. Gracias amigos por seguirnos y nosotros en la noche volvemos a partir de las 10. Gracias, buenas tardes, permiso, hasta la noche.